Un domador de bestias es un ser poderoso que comanda criaturas, monstruos, y a veces, incluso bestias míticas que se dice que existen solo en sueño. Es una profesión rara. No todos pueden tener. En la remota tierra de Rela, los niños que cumplen 12 años son evaluados por un sacerdote para revelar su verdadera vocación. En el caso de Locke, para sorpresa de todos, fue considerado un domador de bestias. Los amigos que fueron evaluados junto con él lo felicitaron, sabiendo lo rara que era su clase. Aún así, era algo tan oscuro que el propio sacerdote apenas la conocía. Todos lo animaron con fe, diciendo que encontraría la manera de hacerlo funcionar, a pesar de ser tímido. Isaac cerró el puño hacia él y prometió convertirse en el mayor gladiador del mundo. Amy hizo lo mismo, apuntando a convertirse en la mejor maga que existiera. Aunque no estaba tan entusiasmada como los demás, Kara tenía como objetivo convertirse en una santa capaz de curar cualquier herida. Por último, Locke unió sus manos a las de ellos, y los cuatro acordaron convertirse en un grupo de rango S. Juntos, los amigos se rieron de aquel pequeño sueño, y el trabajo en sí nunca importó realmente para el domador de bestias. Él solo quería seguir caminando al lado de todos y divertirse. Por eso, decidió apoyar y ayudar a realizar los sueños de ellos. 3 años después, la capital real enfrentaba una noche lluviosa, mientras una figura solitaria corría bajo la lluvia. Era Locke, ahora con 15 años. Solo quería llegar a casa y estaba a punto de entrar en la habitación cuando escuchó una voz dentro sugiriendo que fuera expulsado. Isaac se quejaba del hecho de que fuera un domador de bestias que no tenía ni siquiera una sola bestia. Todo lo que hacía ahora era cargar bolsas y hacer recados, algo que cualquiera podía hacer. Amy lo defendió, diciendo que siempre habían luchado lado a lado, pero Isaac argumentó que ahora eran un grupo de rango S, admirado por todo. No podían darse el lujo de mantener un peso muerto inútil en batalla. Con cierta vacilación de ella, agregó que incluso el héroe se había interesado por ellos, y que esa era finalmente la gran oportunidad del grupo. Si alguien así se unía a ellos, el rey lo notaría, y eso sin duda ayudaría a la aldea. Todo eso era verdad, pero también doloroso, especialmente para el amigo de la infancia que escuchaba desde afuera. Al día siguiente, entrarían directamente en la mazmorra del infierno con el héroe, y después de completarla, con certeza se despedirían del domador de bestias. Amy estaba a punto de protestar nuevamente, pero Isaac de repente volvió su atención hacia Kara, que traía un mapa de la mazmorra. Ella tenía miedo de dejarlo en la posada y que fuera robado, así que él solo suspiró con resignación. La reunión terminó, y cualquiera que quisiera hablar con Locke podría hacerlo por separado. Amy salió corriendo por la puerta y fue tras él, negándose a terminar la conversación de esa manera. No se dieron cuenta del viejo amigo parado en la esquina. Era cierto que el domador aún no había encontrado ninguna bestia sagrada. Juró vivir una vida de bendiciones y apoyo al equipo de la manera que pudiera, y realmente lo hizo, mientras muchos otros de la misma clase pasaban toda su vida buscando bestias. Cocinaba, cargaba el equipo, protegía al grupo, hacía reconocimiento durante las expediciones y se encargaba de todo el trabajo sucio, incluso de negociar con el gremio. Por desgracia, nunca lo comprendieron ni valoraron sus esfuerzos. Llegó el día siguiente, y un joven apareció frente al grupo de rango S con una sonrisa. Se presentó como Kid, un héroe en entrenamiento, y dijo que era un placer conocer. Locke intentó entablar conversación con Isaac de manera despreocupada, pero él solo lo miró de reojo y se dio la vuelta, irritado. El recién llegado entonces colmó a las mujeres de elogios, exagerando descaradamente en el coqueteo. Mientras el domador aún observaba sus actitudes, el chico se acercó a él con un aire alegre. Sin embargo, su postura cambió por completo al llamarlo sirviente y ordenarle que cuidara de su equipo, revelando su verdadera naturaleza. Fue entonces cuando Amy corrigió el malentendido de que fuera un sirviente. Kid pidió disculpas, diciendo que pensó eso porque lo que estaba cargando todas las cosas en la espalda. Kara interrumpió, queriendo seguir adelante y sin importarle la forma en que trataban al amigo. Antes de eso, Isaac pidió verificar el equipo del héroe. Sin decir una palabra, desenvainó la espada y mostró con orgullo la ruina del matador de dragones, un regalo real que se dice es capaz de matar dragones de verdad. Todos quedaron maravillados, y el acabado realmente demostraba que era una obra maestra. Aún así, Locke notó algo y preguntó si había una ligera grieta cerca de la base. Ofendido, Kid colocó la hoja en su cuello, llamándolo nuevamente sirviente. En ese punto, el domador ya ni se inmutó y solo suspiró con aceptación. Isaac dijo que ignoraran al chico y dieran todo de sí en la misión. Al fin y al cabo, estaban en buenas manos con el héroe allí, como antes. Todos acordaron hacer lo mejor posible y limpiar la mazmorra, levantando las manos juntos. Locke no fue incluido y observó la escena, que era extrañamente parecida a cuando hicieron la promesa en la infancia. No había nada que pudiera hacer, en los buenos o malos momentos. Fue el apoyo de todos lo que lo mantuvo adelante, pero apoyar los sueños de ellos era su propio sueño. Aún así, parecía que ya ni siquiera podía alentar. El grupo entró en la mazmorra del infierno, con Locke liderando el camino como de costumbre, pero Isaac lo apuraba sin cesar. El domador estaba ocupado usando detección de monstruos, que mostraba la ubicación de las criaturas en la mazmorra, permitiendo avanzar con el mínimo de combates. Al fin y al cabo, el camino más corto no siempre es el más seguro. Sin embargo, el gladiador no entendía eso y seguía gritando para que caminara más rápido.
rápido. Locke intentó explicar el motivo, pero Isaac no tenía intención de escuchar sus excusas, demasiado ocupado adulando al héroe y tratando de llegar rápido al jefe. Kid solo se encogió de hombros y comentó que había menos monstruos que la última vez, sugiriendo que quizá por eso hasta un sirviente podía ir al frente. Locke parecía oír algo acercándose, pero no logró intervenir. Cuando Isaac preguntó si el héroe ya había estado allí antes, respondió que una vez vino con un aventurero de alto nivel y casi murió. Desde entonces, juró no volver a formar grupo con personas inútiles y mediocres. En ese momento, un grupo de monstruos insecto apareció y se arrastró hacia ellos. Locke los eliminó casi instantáneamente, sin dudar, y volvió a concentrarse en guiar hacia la siguiente área. Irritado sin motivo, Isaac dio un manotazo al mapa, arrancándolo de sus manos, y le ordenó que se moviera. Dijo que no estaba pidiendo mucho y, furioso, le ordenó que acelerara. Mientras lo reprendía, Kid tomó el mapa y comenzó a analizar. Llamó a los otros y reveló que el domador ni siquiera estaba siguiendo el camino más corto. Todos quedaron conmocionados al oír eso, y hasta Amy empezó a dudar de él. Locke intentó explicar que no estaba engañando a nadie, pero Isaac ya lo acusaba de estar vengándose y saboteando al grupo a propósito. Era una acusación impensable y extremadamente grave. Para su sorpresa, Amy se acercó en silencio y le dio una fuerte bofetada en el rostro. Él quedó aturdido, y ella se sintió traicionada. La maga preguntó, entre lágrimas, por qué no podía entender que aquello no era un juego. Dijo que ni siquiera ella podría defenderlo si seguía actuando de esa manera. En ese momento, Locke se dio cuenta de que ella sentía lo mismo que los demás. Ya había explicado eso repetidas veces en el pasado, y todos habían aceptado seguir el camino más largo, pero más seguro. La poca confianza que tenían en él era indignante y decepcionante. Aún así, los guió por el camino más rápido, advirtiendo que habría más monstruos. Le ordenaron que los cazara bien, así que él solo asintió de manera indiferente. Mientras Isaac también era instruido a concentrarse, Locke se preguntaba cuándo todo había empezado a derrumbarse de esa manera. Sus compañeros de equipo lo veían como una carga que los arrastraba hacia abajo, y no podía creer que fueran las mismas personas con las que creció y soñó. Kid sugirió expulsarlo de una vez, mientras el domador derrotaba a los monstruos en silencio. Finalmente llegaron a la sala del jefe. Sin embargo, todos estaban exhaustos por haber luchado todo el camino hasta allí. Las enormes puertas bloqueaban el acceso al objetivo, considerando el estado en el que se encontraban. Locke sugirió hacer una pausa y reorganizarse primero, pero Isaac aún tenía prisa, argumentando que Locke ya los había retrasado demasiado. Amy aún lo miraba con vergüenza, diciendo que era más peligroso continuar con el héroe, insistiendo y llamándolo idiota por no saber leer el ambiente. El domador dejó de lado las formalidades y aceptó aquello. Su actitud despreocupada enfureció al gladiador, que llamó a los otros miembros y dijo que ya había llegado a su límite. La maga permaneció en silencio, mientras la santa estuvo de acuerdo con un asentimiento. Dijeron que llevaba mucho tiempo siendo inútil. Entonces, Isaac finalmente reveló que el domador sería despedido después de que terminaran la mazmorra. En su lugar, seguirían al siguiente nivel con Kid, solo los cuatro. Locke ya esperaba eso y, naturalmente, aceptó la decisión que ya habían tomado la noche anterior. Con los otros en silencio y la expulsión confirmada, Isaac volvió animado a la misión principal. Los cuatro juntaron las manos, recordándole al domador cuán fuera de lugar estaba. Ahora se le ordenó quedarse detrás de Kara y dar apoyo hasta el final. Era hora de cumplir su papel con magia y bendiciones. Abrieron las puertas y entraron para enfrentar al jefe. Una criatura enorme dormía en el centro de la sala. El exuberante pelaje de la criatura brillaba y relucía mientras su cuerpo se movía con calma al ritmo de la respiración. Los ojos de todos se abrieron de par en par por la sorpresa, pues no esperaban ver un lobo gris. Locke lo sabía mejor, un lobo gris era demasiado débil para ser el jefe de la mazmorra. Al notar que era más plateado que gris, se dio cuenta de que se trataba del lobo plateado Fenrir, una bestia legendaria contra la que incluso un aventurero de rango S tendría dificultades. El único punto positivo era que generalmente ignoraba a los humanos, a menos que fuera atacado primero. Los otros dos hombres no fueron tan perspicaces como él y creyeron que se trataba solo de un lobo gris común. Saltaron con las armas en mano para completar la misión e irse. Lo gritó con urgencia para que todos retrocedieran, pues el monstruo era demasiado peligroso. Era demasiado tarde. Los dos chicos imprudentes ya habían atacado, dejando a los compañeros congelados en shock e incredulidad. A pesar del ataque directo, el lobo no sufrió ningún daño. En cambio, una hoja familiar cayó al suelo. La espada matadora de dragones de Kid se había roto. Mientras Isaac se preguntaba por qué sus ataques no funcionaban, Fenrir comenzó a rodear a sus agresores, entendiendo que habían venido como enemigo. Aulló con fuerza, haciendo temblar la sala. Las dos mujeres cayeron al suelo, temblando de miedo solo con la mirada de la bestia, con cara en un estado aún peor que el de las otras. Kid ordenó a todos retroceder, pues ni siquiera él podía luchar con una espada rota. Isaac argumentó que ni siquiera habían arañado al monstruo, pero ese era precisamente el problema. No había sufrido ningún daño tras un ataque gratuito, así que necesitaban retirarse por el momento. Aceptando la orden a regañadientes, todos huyeron del jefe en el preciso instante en que comenzó a atacar. La persecución empezó, y Locke lideró la
la huida con cara en brazo. Aún así, ir al frente solo le valió insultos del gladiador. Terminó quedándose atrás, pero permaneció en silencio. Sin embargo, Kit ya tramaba algo en su mente, diciendo que existía para momentos como ese. Avanzó delante del domador. De repente, el héroe clavó la hoja rota en su pecho. La traición fue instantánea e inevitable, derribando al santo al suelo, temblando de dolor. Sin mostrar ningún remordimiento, Kit tomó una espada de repuesto del equipaje y dejó todo lo demás atrás, diciendo que era un regalo de despedida para el más allá. Llamando a Isaac, dijo que ahora sí era realmente un miembro del grupo. Lo quedó paralizado por el shock cuando el amigo de la infancia confirmó eso con una sonrisa, como si ya esperara la traición. Observó a los dos hombres correr, preguntándose hasta dónde llegarían, mientras el lobo gruñía y continuaba la persecución. Vio a Amy pasar corriendo a su lado, sin siquiera mirar atrás, pidiendo disculpas por dejarlo allí. Cara también fue abandonada, pero aún estaba lo suficientemente bien como para levantarse, preocupándose solo por el vestido caro en el equipaje. Ella aulló. La visión de Locke comenzó a oscurecerse, y lo último que estaba a punto de ver era la prueba de cuánto lo odiaban sus amigos. Decidieron que era mejor dejarlo morir desde hacía mucho tiempo. Habían prometido dar lo mejor de sí y volverse más fuertes juntos. Supuestamente confiaban en él y pedían su apoyo, llegando a decir que el grupo solo se mantenía unido gracias a él. La traición causó más dolor que la espada del héroe atravesando su pecho. Mientras se preguntaba qué en el mundo había ocurrido, Fenrir se acercó por detrás y se alzó sobre él, abriendo la boca. Locke soltó una risa débil, pues aún quería salvar a sus amigos y no podía odiar. Fenrir gruñó al observar a los humanos podridos que sacrificarían a sus propios compañeros solo para salvarse a sí mismo. Teniendo en cuenta tanta falta de corazón, abrió la boca sobre el chico y dijo que al menos lo enviaría sin dolor. En ese instante, Locke se giró para enfrentar al lobo al oírlo hablar. Lo detuvo por el momento, preguntando cómo era posible que hablara la lengua humana. Incluso la propia bestia retrocedió sorprendida y confirmó que el chico realmente podía entender sus palabras. Ambos quedaron incrédulos, pero aquello debía ser por la habilidad de domador de bestias. Ahora que entendían la situación, Fenrir se movió, preguntando si el humano aún pretendía luchar. Locke insistió en que no tenía tal deseo, pero el lobo insistió en jugar un poco, ya que llevaba tanto tiempo atrapado allí, aburrido. Aún así, jugar probablemente lo mataría, así que no tuvo más opción que actuar con inteligencia. Revolvió el equipaje dejado atrás y tomó la coraza de repuesto de Isaac. Con un movimiento firme, arrojó la armadura por encima del lobo, lejos. Fenrir corrió instintivamente para atraparla con la boca y la trajo de vuelta, cuestionando las intenciones del chico mientras dejaba la pieza cubierta de saliva en el suelo. En silencio, Locke la lanzó de nuevo, más lejos y en otra dirección. El lobo saltaba de un lado a otro, corriendo para atraparla en el instante en que era lanzada. Sintió una sensación increíble. La cola del lobo se movía como una hélice mientras él, sin darse cuenta, se divertía plenamente con el juego de buscar. Era maravilloso, y hacía eras que ninguno de los dos se divertía tan. Locke mencionó el comentario del lobo sobre estar atrapado allí. Aparentemente, había un sello de barrera demasiado fuerte incluso para una bestia legendaria. Mientras conversaban sobre la situación, el lobo no pudo evitar sentarse, decepcionado. De forma hipotética, el domador preguntó si la bestia iría con él si la sacaba de allí. Fenrir lo miró en silencio durante unos instantes y dijo que aquello era una broma bastante divertida. El chico ya estaba casi aceptando el rechazo cuando el lobo, de repente, aceptó. Era una promesa de una especie que no miente. En ese momento, algo brilló en la mente de Locke, diciendo que la bestia legendaria deseaba unirse al grupo. La voz pidió el permiso del domador. Era la primera vez que escuchaba esa voz en su cabeza. Conocía bien ese fenómeno, pues había varios registros de otros domadores que también la oyeron. Aunque una persona en los registros había enloquecido después de eso, sabía lo que significaba y aceptó al canino como su compañero. Sus cuerpos brillaron intensamente mientras Fenrir se unía a su grupo. El santuario de la bestia sagrada y la forma de la bestia divina fueron desbloqueados, pues casi no había registros documentados sobre domadores de bestias. Locke no tenía idea del poder involucrado y tendría que probarlo todo para descubrir. El lobo plateado estaba eufórico, mientras poder e información fluían por su cuerpo, ya que ambos se habían aceptado. El humano finalmente se presentó al nuevo compañero, que pareció bastante interesado en su nombre. Una vez más, la cola del lobo comenzó a moverse incontrolablemente y pidió un nuevo nombre para sí también. Al pedir un nombre totalmente nuevo, Fenrir añadió que le gustaría uno bien genial, que combinara con él. Locke se quedó sin palabras y pasó varios momentos rompiéndose la cabeza para pensar. El lobo se sonroja de emoción cuando empieza a hablar y sugiere Lucky, un apodo bastante simple. Su rostro se contrajo y mostró los dientes, no por rabia, sino por considerar el nombre increíblemente genial. Aceptó el nuevo nombre y comenzó a saltar alegremente por la cueva. En ese instante, un cofre del tesoro apareció de la nada. Eso confirmó que domar a la bestia divina aún contaba como derrotar al jefe de la mazmorra. Ansioso por ver qué había dentro, Locke lo abrió y encontró algunos objetos interesantes. Primero, había una pulsera. Luego, un enorme collar, que incluso hizo sonreír a Lucky, animado por lo elegante e increíble que parecía. Le pidió a su compañero
compañero que se lo colocara de inmediato. En cuanto el collar fue colocado en su cuello, volvió a saltar de alegría. Mientras Locke examinaba la pulsera, una voz informó que había equipado la pulsera del jardín miniatura y que ahora podía entrar y salir libremente. Al principio, ni siquiera entendió lo que eso significaba, pero sus ojos se abrieron con admiración al ver el interior de la cúpula de vidrio. Como sugería el nombre, había un pequeño ambiente dentro. Curioso y queriendo verlo por sí mismo, Lucky se acercó un poco de más en ese momento. Su hocico tocó el vidrio y todo su cuerpo fue absorbido dentro de la pulsera. Locke entró en pánico por el resultado inesperado y preguntó si el lobo estaba bien. Una voz proveniente de la pulsera respondió que estaba bien. De hecho, saltó hacia afuera y reapareció solo, incluso invitando al chico a entrar y unirse a él en el divertido jardín. Al principio, aquello sonaba absurdo, pero solo había una manera de confirmar si decía la verdad. Con solo pensar en entrar en ese espacio, Locke abrió los ojos y se vio dentro de la pulsera. Era increíble, como si estuviera en un mundo propio. La serenidad y el silencio probablemente serían excelentes para descansar. Sinceramente, no era tan grande, pero la temperatura y el clima eran perfectos y funcionarían muy bien como un depósito de objetos mágicos. Existen artefactos que permiten al usuario almacenar cosas en dimensiones de bolsillo, pero ninguno de ellos alberga familiares, como esta pulsera. Lucky interrumpió sus pensamientos y preguntó cuáles eran los próximos planes del chico, ya que su vida como aventurero de rango S había terminado ese mismo día. Dijo que tal vez sería divertido viajar por ahí en busca de otras bestias divinas como él. La idea de reunir aliados hizo que la cola del lobo se moviera de alegría. Después de todo, debía haber muchos otros desesperados por salir de allí, igual que él. Era un gran objetivo, pero antes aún necesitaban salir de la mazmorra. Al dejar el jardín, ambos atravesaron la mazmorra con Locke sobre el lomo del lobo, siendo advertido de no caerse. Se aferró al espeso pelaje de Lucky y agradeció por el viaje. Era mucho más rápido que caminar, como se espera de un Fenrir. De ese modo, llegarían a las escaleras y a la barrera en poco tiempo. Un poco más adelante, Lucky fue instruido para girar a la derecha. Cuestionó el motivo, ya que seguir recto los llevaría a las escaleras más rápido. Locke explicó que el camino al frente estaba lleno de monstruos y que quería evitar luchas innecesarias. Fenrir elogió a Locke por ser más capaz de lo que aparentaba. En cuanto giró la cabeza, encontraron varios cuerpos de insectos cortados esparcidos por el suelo. Intrigados, se detuvieron de inmediato, para confusión del lobo. Al bajarse de su lomo, el chico observó los cadáveres. Aunque la mayoría podía venderse por un buen valor, algunos también tenían un sabor muy bueno. Lucky quedó encantado al oír eso y pidió de inmediato probar un pedazo, sosteniendo un enorme fragmento entre las patas. Locke dijo recoger y desapareció al instante, envuelto en un brillo intenso. Su familiar quedó maravillado con la habilidad del domador para recoger cosas de ese modo. Locke tuvo la sensación de que eso funcionaría y quiso intentar mientras montaba sobre él, para ver si también podían hacerlo así. Volvió a subir al lomo del familiar y le pidió que lo intentara. Sin embargo, Lucky aún no le había tomado el truco, pues su fuerza normal terminó explotando el pedazo. Ambos quedaron impactados por la destrucción, lo que llevó al lobo a pedir disculpas, avergonzado. Intentándolo otra vez, usó las garras con mucho cuidado para asegurar que el resultado fuera diferente. La punta de la garra tocó ligeramente la carcasa mientras decía recoger, pero el resultado no fue muy distinto, pues el cuerpo solo fue cortado en lugar de desaparecer. Observó horrorizado cómo los pedazos caían al suelo. Al menos, ahora sabían que Locke podía recogerlos sin problema. El lobo quedó triste, pero con el tiempo acabaría aprendiendo. Por ahora, necesitaban seguir adelante y volver a la tarea principal, que era atravesar el portón que mantenía a la bestia divina atrapada. Lucky empujó la barrera. Como había dicho, era completamente impenetrable y sin duda, extremadamente poderosa, lo que lo llevó a aceptar la situación. Fenrir comentó que probablemente ese era el límite hasta donde irían juntos, añadiendo que, aunque corto, había sido un tiempo divertido. Locke lo calmó, diciendo que aún era demasiado pronto para rendirse, y le pidió que entrara al jardín miniatura. Lucky entendió la idea y se animó, pues aquello realmente podría funcionar. Entró rápidamente en la pulsera, como fue instruido. Ese era el momento de la verdad. No había garantía de que lograran salir a salvo, aún más con una barrera tan poderosa. Al menos, eso era lo que Locke pensaba, hasta que simplemente atravesó la barrera sin dificultad alguna. Del otro lado, liberó a Lucky de la pulsera, y ambos celebraron la solución inesperadamente simple. Salieron de la mazmorra con la misma facilidad, con Fenrir haciendo el trayecto lo más rápido posible. Al ver el exterior por primera vez, el lobo agradeció al humano. Aún no podía creer que finalmente estaba libre, pero ya esperaba ansioso trabajar juntos. Compartiendo el sentimiento, Locke extendió el puño, como solía hacer con los antiguos amigos. Lucky iba a responder con la pata, pero recordó las carcasas explotando más temprano y desistió. En su lugar, apoyó el hocico en el puño, marcando el inicio de algo mayor que una simple asociación. Por primera vez, el domador de bestias había conquistado a una bestia divina como compañera. En la guilda de aventureros, en el centro de la capital, las personas se reunieron y formaron una multitud, pues Fenrir naturalmente llamó la atención de todo. Locke ya esperaba eso, pero los guardias corrieron al lugar, diciendo que necesitaban
necesitaban proteger la guilda del lobo gris. Lucky bostezó, mientras su compañero intentaba explicar que era una bestia domada, pero los hombres no le prestaban atención, manteniendo las armas en alto. Se preguntó qué debería hacer. En ese momento, alguien familiar salió de la guilda, atraída por toda la confusión. Rika, la recepcionista, vino a ver cuál era el problema. Ignorando a los hombres que se apartaron y se sonrojaron al verla, dio la bienvenida a Locke de regreso. Al principio, quedó confundida, recordando que él debería estar en la mazmorra del infierno, pero se distrajo con el lobo absurdamente llamativo frente a ella, riendo y diciendo que aquello no era tan simple. El joven presentó a su familiar, Fenrir. Al inicio, ella pensó que había oído mal, creyendo que ese era el nombre de una bestia legendaria, hasta darse cuenta de que hablaba en serio. Lo felicitó sinceramente por convertirse en el amo de una bestia divina. Los guardias y los habitantes oyeron a la recepcionista, pero no pudieron creer. La idea de que alguien hubiera domado a Fenrir parecía simplemente absurda. Dicho eso, ahora necesitaba registrar al familiar adecuadamente, así que fue llevado de vuelta al interior de la guilda. Mientras Lucky se recostaba y tomaba una siesta frente al edificio, lo concluyó el registro rápidamente y le agradeció por toda la ayuda. En ese momento, Rika preguntó dónde estaba el resto del grupo, sorprendiéndolo, ya que eso significaba que ni siquiera habían regresado aún. Contó que Kid lo había apuñalado en el pecho y lo había dejado en la mazmorra para morir como cebo. La noticia de que había sido apuñalado le impactó, y preguntó si estaba bien. Afortunadamente, no fue fatal, pues la espada del héroe se había partido antes de atravesarlo por completo. Un poco aliviada, comentó que el rumor sobre el joven héroe tal vez fuera verdadero. Después de todo, cuando aún era un novato, una vez entró en una dungeon con un grupo de aventureros. Sin embargo, los únicos que lograron salir fueron Kid y otra persona. Todo indica que usó a sus propios compañeros como cebo para conseguir escapar con vida. Al recordar los acontecimientos de pocas horas atrás, eso realmente suena como algo que él haría. Rika aún está confundida y no entiende por qué decidió atacar precisamente al domador esta vez. Él dice que fue porque era el más inútil del grupo y solo se ríe de eso. Pero esa afirmación le pareció completamente irracional a la joven recepcionista. De hecho, ella lo clasificaría con confianza como el más capaz de todo el grupo. Eso no suena nada convincente, especialmente porque él solo hacía cosas que cualquier otro podría hacer. Probablemente por eso lo expulsaron dentro de la dungeon. Ella argumenta con vehemencia que esa no es en absoluto la mentalidad que un aventurero de rango S debería tener. La guilda rebajará al antiguo grupo de él a rango B o incluso menos. Impactado, insiste en que eso es demasiado severo, ya que poseen varias hazañas personales. Aún así, los actos de traición van completamente en contra de las leyes de la guilda. Además, los otros ni siquiera han regresado todavía, lo que solo prueba cuán inexpertos son. Le recuerdan que sus antiguos compañeros ni siquiera han logrado salir de la dungeon hasta ahora. Lo que recuerda que aún están con Kid, alguien capaz de cometer atrocidades para salvar su propia piel. Salió corriendo lo más rápido posible, pero Rika lo llama, diciendo que probablemente solo volverán a insultar. Incluso si corre para rescatarlos, ella puede tener razón. Aún así, no puede borrar los buenos recuerdos que tiene de ellos de la cabeza, así que se asegurará de al menos restregarles su equipo en la cara. Aunque no esperaba esa respuesta, ella lo entiende y se inclina un poco para despedirse, pero no logra ocultar la expresión triste cuando él sale corriendo. Afuera de la guilda, una voz familiar llama al chico. Casi lo había olvidado, pero Lucky estaba allí, recostado tranquilamente, mientras los niños trataban su cuerpo como si fuera un parque. Locke pregunta si lo acompañaría de vuelta a la dungeon, pero antes de eso, la bestia dice que los traidores sin duda lo traicionarán una y otra vez. Él lo sabe, por supuesto, por eso, esta será la última vez que los ayudará. Afortunadamente, la expresión en su rostro es de determinación y respeto propio. Lucky no tenía nada más que decirle a alguien que ya había tomado su decisión. Se despide de los niños, con la cola aún moviéndose alegremente, y permite que su compañero suba a su lomo. Ambos corren de regreso a la dungeon lo más rápido posible. En el quinto piso de las ruinas, Kid estaba reprendiendo al grupo por no saber el camino de vuelta sin un mapa. Isaac responde gritando, diciendo que no es mejor que ellos. Kara recuerda a Locke, que siempre fue el guía del grupo. Emi no puede evitar fruncir el ceño. Triste, el héroe insulta a todos, llamándolos babosas indignas de ser llamadas aventureros de rango S. Isaac replica, diciendo que subieron a toda prisa desde el 10º piso y que es natural estar exhausto. Le ordena al héroe que deje de actuar como si fuera superior cuando ni siquiera puede manejar bien su propia arma. Estaban tomando el camino más corto de regreso y ni siquiera se estaban desviando. Entonces, ¿por qué estaban encontrando el doble de monstruos? Aún así, los enemigos de una dungeon normalmente deberían ser más débiles en los pisos inferiores, pero parecía que se volvían cada vez más fuertes. Aunque el camino al frente ahora estaba despejado, eso exigió un enorme gasto de energía. Solo podían esperar que los monstruos se volvieran más débiles a partir del siguiente piso. Por ahora, se recuperan y se preparan, preguntando si la espada de repuesto aún estaba funcionando. Le dicen al héroe que aguante por el momento y que avance con todo cuando lleguen a los enemigos. Kid no tiene paciencia para escucharlo y lo reprende por usar una hoja tan vieja. En ese momento, palidece de sorpresa y pregunta
pregunta si la espada del gladiador estaba maldita o algo así. Isaac explica que la compró en la ciudad y que nunca se oxidó ni se astilló. Congelado por la incredulidad, el héroe exige ver urgentemente también los báculos de la chica. La expresión en su rostro solo empeora. Al observarlos a ambos más de cerca, aquello era increíble. No puede aceptar que realmente se haya unido a idiotas como ellos. El gladiador pregunta qué significan esos insultos, dejando claro que ellos realmente no tienen idea de la verdad. Entonces Kid revela que Locke los había inundado con una cantidad insana de bendiciones. No es de extrañar que hayan alcanzado el rango S en solo 3 años de carrera. Esta es la primera vez que Isaac oye algo así, y él insiste en que llegaron a la cima con su propia fuerza. El chico lanzaba hechizos de aumento de resistencia a impactos, magia y todo tipo de cosas. Usaba constantemente una habilidad que canalizaba el maná del conjurador directamente hacia los compañeros. Eran tantas capas que perdió la cuenta, y todos estaban bajo sus efectos. En resumen, el domador de bestias fue quien los llevó hasta donde están ahora, cuando en realidad apenas tenían nivel para rankear. La verdad los golpea como un camión, y pasan varios segundos de silencio. Isaac queda completamente en shock al oír que solo alcanzó el rango S gracias a Locke. Incluso en aquella época, su entrenador siempre elogiaba al domador por evolucionar tan rápido. En la práctica, el gladiador era constantemente comparado con él y enviado a aprender una cosa u otra de su compañero. Siempre fue así, incluso antes de comenzar como aventureros, la sombra del chico ya lo acompañaba hasta ahora. Cuando finalmente desaparece de su vida, simplemente se niega a aceptar. Su expresión preocupa a Amy, pero todo lo que Kid puede pensar es en lo mucho que ellos son una carga. Kara es cuestionada sobre cuántas curaciones le quedan. Teniendo todo en cuenta, aún le quedan más o menos 12 cargas de curación para todos allí. En cuanto a la maga, debería poder arreglárselas con sus hechizos. Manteniendo el ritmo y con una comprensión adecuada de la situación, el héroe los conduce al siguiente piso. Hasta llegar a las escaleras hacia el cuarto piso, parecen quedar solo 5 hormigas naranja. Enfrentarlas de frente es demasiado peligroso, ya que llamarían a muchas otras incluso antes de que comience la lucha. Se le indica a Kara que use el resto de su maná para curar a todos los miembros. Después de eso, el gladiador tomará la delantera, seguido por la criada y la santa. Mientras Kid da apoyo desde atrás, avanzan sin mirar atrás ni detenerse por nada. En cuanto las hormigas los ven, el héroe de repente asesta un golpe en la espalda de la santa. Ella ni siquiera logra entender qué pasó, pero él ya estaba sonriendo, como antes. La deja allí, diciendo que ya no necesitan a una santa que se quedó sin curaciones. La única función de ella ahora es quedarse atrás como peso muerto y atraer a los enemigos. Mirando hacia adelante, ella ve a todos corriendo, sin siquiera mirar atrás. Su mano débil se extiende hacia ellos, suplicando no ser dejada atrás. Sin embargo, ya era demasiado tarde, y el enjambre ya estaba detrás de ella, sintiendo su presencia. Ella se gira y ve a las criaturas abalanzándose sobre su cuerpo en el cuarto piso. La batalla continúa, e Isaac cuestiona por qué Kid atacó a Kara. Él argumenta que los sacrificios son inevitables si quieren sobrevivir. Además, están en una mazmorra, y nadie jamás lo descubriría. En otras palabras, todos son cómplices, y quien se atreviera a hablar tendría que entregarse. La cruda realidad de su plan los golpea. Incluso en aquella época, abandonaron a Locke cuando podrían haberlo salvado. Eso los hace tan culpables como aquel que empuñó la hoja. Aún así, no esperaba que fueran tan débiles e inútiles, considerando el rango que tenía. Isaac reacciona diciendo que él no es mejor que ellos, y arroja una hormiga contra la pared. Ya estaba exhausto. A pesar de estar en el cuarto piso, los monstruos aún eran demasiado fuertes. Las hormigas azules no deberían ser así. Antes, eran demasiado débiles incluso para ser consideradas enemigas. Recuerda las palabras que escuchó antes sobre haber recibido tantos buffs de Locke que ni siquiera se podían contar. Eso solo lo enfurece aún más, pero no tiene tiempo para eso, con enemigos viniendo por detrás, cuando estaba a punto de ser derrotado, cuando apareció el domador de bestias. Con Lucky destrozando a los monstruos, todos quedan atónitos ante la aparición inesperada del chico que habían dejado para morir. Lo miran incrédulos al verlo completamente bien, montado sobre la bestia divina. Él dice que se arrastró de regreso desde el infierno, lo que pone a los dos hombres en alerta. En ese momento, Fenrir sugiere acabar con ellos, ya que nadie se enteraría. De cualquier forma, el chico ya estaba listo para luchar. Cuando Amy grita y suplica que su viejo amigo salve a Kara, que aún estaba atrapada en el quinto piso, él entiende de inmediato lo que los héroes hicieron. Como siempre, sonríe y dice que no había otra forma de sobrevivir. Locke los maldice, incapaz de creer que basura como ellos fuera considerada héroes, y encima, amigos de la infancia. Lucky, con una sonrisa presuntuosa, enfatiza lo poco remordimiento que siente. Locke no tiene más remedio que aceptar eso, pero aún quiere salvar a la santa y pide ayuda a su familiar. El lobo solo demuestra su bondad incondicional e intenta recordar a Kara, cuyo vestido apestoso estaba cubierto de perfume. Aunque no es muy fan, escucha a su compañero y sale disparado a toda velocidad, dejando atrás a los aventureros. Mientras los dos hombres miran con rabia, Amy solo observa con el rostro lleno de arrepentimiento. Los compañeros llegan al quinto piso en poco tiempo y comienzan inmediatamente
directamente a masacrar el enjambre de hormiga. Un solo golpe de Fenrir diezma hordas enteras, pero aún había incontables más esperando para atacar. Parecía no tener fin, ya que todas salían del nido tras sentir el olor de la presa. Eran tantas que algunas incluso llegaron a subirse por el cuerpo de Fenrir. Aún así, Locke avanzó con una sonrisa, siguiendo adelante para rescatar a su compañera junto a Luke. No tenía ningún miedo de perder. Locke y Lucky logran derrotar al ejército de hormigas monstruosas. La bestia divina comenta que forman un buen equipo, y lo concuerda, diciendo que es la primera vez que se siente compatible con alguien. Los movimientos de ambos se complementan, haciendo la batalla sencilla. Tras asegurarse de que todos los monstruos menores fueron derrotados, pasan a buscar la ubicación de Kara. Tras la búsqueda, encuentran su cuerpo gravemente herido en el suelo, inmóvil. Locke se siente mal por su amiga, recordando algunos momentos que pasaron juntos. Ella solía pedirle su opinión sobre las pociones de curación que preparaba. Era una curandera dedicada del grupo, y en aquella época, todo lo que quería era ayudarlos a recuperarse durante las misiones en las mazmorras. Él la toma en brazos y le hace beber la poción de curación que él mismo creó. Solo pudo hacer esa poción gracias a ella, y ahora espera poder salvarla. La abraza con fuerza y reza para que sobreviva de alguna manera. Agradece por todo lo que ella hizo por él. De repente, ella comienza a toser y lentamente recupera la conciencia. Él le da una bofetada ligera en el rostro para despertarla del todo. Al despertar completamente, ella se queda confundida al ver a Locke a su lado, creyendo que había muerto. Piensa que ya está en el cielo. De inmediato se disculpa por haberlo dejado atrás cuando más los necesitaba. Dice que hizo algo imperdonable con un amigo tan bondadoso. Él responde que ahora todo está bien. Sin embargo, dice que aún hay un problema, incluso en la vida después de la muerte. Le muestra a Lucky y finge que ya está muerto, diciendo que necesitan derrotar a la bestia divina del inframundo, Fenrir, para alcanzar el próximo reino. Ella tarda un momento en procesarlo, cuando cae en la cuenta, se desmaya del shock. Divertido, Lucky lo corrige diciendo que Cerberus es el guardián del infierno. Locke se da cuenta de que necesitan volver a la ciudad y le pide que cargue a Kara. Lucky se muestra decepcionado, diciendo que su espalda está reservada solo para él, pero al final termina cediendo ante el chico. Locke agradece la comprensión. De repente, percibe una abertura al fondo de la cueva. Parece ser la entrada a otro nido de las hormigas monstruosas. Al oírlo, Lucky se entusiasma de inmediato, diciendo que quiere comer huevos de hormiga. Casi babea al pensar en lo buenos que son. Distraído, sigue el camino y deja a Locke atrás. Al llegar a la siguiente área, encuentra los huevos que buscaba. Fija la mirada en el objetivo mientras Locke observa los huevos con curiosidad. De repente, Locke nota que un solo huevo tiene un color diferente. Mira a su alrededor y se da cuenta de que la mayoría de los huevos ya había sido aplastada sin explicación. Escuchan un chasquido. Los huevos restantes comienzan a eclosionar, revelando hormigas juveniles anaranjadas. Locke saca su arma, pero, para su sorpresa, en lugar de atacarlo, las hormigas se acercan a él y lo abrazan, llamándolo papá. Lucky bromea diciendo que probablemente tenía una mujer fuera de casa, por eso siempre llegaba tarde. De repente, Locke vuelve a oír una voz en su cabeza, preguntándole si quiere que las hormigas anaranjadas se unan al grupo. Piensa con cuidado. Hace poco había exterminado a todas las hormigas anaranjadas, y aún así, ahora querían unirse a él. Tras reflexionar, decide aceptarlas, ya que dejarlas allí parecía cruel. Las hormigas anaranjadas se transforman en forma humana. Se queda impactado al ver que se convirtieron en pequeñas niñas. Tras la transformación, son transferidas al jardín del santuario. Con eso, Locke le dice a Lucky que irá al jardín del santuario por un tiempo para revisar a las nuevas bestias, confiando primero a Kara a Lucky, quien acepta cuidar de la mujer. Locke se teletransporta al jardín sagrado. Allí descubre que el jardín necesita ser expandido, ya que se añadieron nuevas bestias. Con la opción de expansión, elige cuidadosamente qué añadir al espacio. Primero, agrega un río y un lago. Luego, añade un cobertizo y árboles frutales. También decide expandir el área y transformarla en un campo. Tras confirmar todo, el jardín sagrado se expande y se convierte en un campo abundante. Se queda boquiabierto, impactado por la mejora del lugar. Al otro lado, ve a las hormigas anaranjadas reunidas en un área. Curioso, pregunta qué están haciendo. Una de las hormigas corre animada hacia él e informa que están limpiando los cuerpos de los monstruos. Él lo encuentra increíble, especialmente sabiendo que esa es su especialidad. La elogia y le dice lo útil que es para el jardín sagrado. La hormiga sonríe enormemente, feliz de haber sido elogiada por su papá. Con el tiempo, simplemente acepta que ahora es un papá. Entonces nota que ella es la única que lleva una tiara, y entiende que puede ser la especial entre su ejército. De repente, recuerda que ese debería ser el momento de crear lazos con las hormigas y regresa a la mazmorra. En cuanto aparece, Lucky entra en pánico y dice que hay una emergencia. Locke entra en desesperación, pensando que podría ser otro ataque de monstruos, con una mirada triste en el rostro. Entonces Lucky explica que todos los huevos eclosionaron y no quedó nada para que él comiera esa noche. Frente al salón del gremio, Locke dice que solo irá a cuidar de Kara y dejará a Lucky esperando por un tiempo. La bestia acepta y dice que lo esperará. Locke entra al salón con Kara inconsciente en brazos y ve a Kid causando un alboroto. Él insiste
insiste a la fuerza en que no tuvo culpa en el incidente ocurrido dentro de la mazmorra y que es inocente. Isaac dice lo mismo y argumenta que perdieron a un compañero, así que no deberían ser tratados como si fueran los culpables. Rika aún se niega a dejarlos entrar, con otros aventureros bloqueando el camino. En ese momento, ve a Locke acercarse y le informa que los dos están negándolo todo por completo de lo que él había contado. Al verlo, Kid actúa de forma inocente y le pide que aclare los hechos, diciendo que el gremio sospecha que hicieron algo terrible dentro de la mazmorra. Locke entra en el juego y responde que no puede aclarar algo que es la verdad. Recuerda claramente cómo lucharon en el cuarto piso y cómo hirieron a Kara en el quinto piso, usándola como cebo solo para sobrevivir. También menciona que Kid lo apuñaló y lo dejó atrás para escapar de Fenrir. Al estar a punto de ser desenmascarados, Isaac se frustra y está a punto de recurrir a la agresión. Kid se interpone y le ordena que se calme. Kid encara a Locke, acusándolo de estar solo vengándose por haber sido expulsado del grupo, añadiendo que está mintiendo y haciendo acusaciones por puro rencor. Además, dice que Locke no tiene ninguna prueba de que ellos hayan hecho todas esas cosas horribles. No puede creer que Locke pueda mentir de forma tan descarada, casi como si fuera un talento. Al pensar en pruebas, se da cuenta de que realmente no tiene ninguna. Entonces afirman con confianza que es un crimen insultar a un grupo sin evidencia. Por ser un héroe en entrenamiento, Locke incluso podría denunciar el incidente al rey, lo que los pondría en desventaja. En ese momento, Locke arranca la espada rota y la encaja exactamente en la herida de su cuello. Tras demostrarlo, afirma que eso ya cuenta como prueba. Kid queda en shock, pero alega que Locke se hirió a propósito para incriminar. Luego mira a Isaac, que permanece en silencio. Locke señala que Kara también es otra prueba de que intentaron abandonar a miembros del grupo para sobrevivir. Al ver el cuerpo de su amiga, Emi rompe en llanto y le pide perdón. Eran mejores amigas y, aún así, la dejó atrás. Locke solo la observa con tristeza en los ojos, sin mostrar todavía remordimiento. Kid dice a todos que Kara murió porque era demasiado débil para luchar y que eso no fue culpa de ellos. Locke interviene, diciendo que Kara fue atacada por la espalda por Kid y dejada para morir. El héroe afirma con confianza que no hay ninguna prueba en su contra, alegando que un cadáver no puede aportar evidencias. Al darse cuenta de que el héroe realmente no va a confesar, Locke se acerca a Kara para despertarla de su sueño. Dice que el hombre que intentó matarla está diciendo absurdos y que deben ponerlo en su lugar. En ese momento, Kara murmura en su sueño que su vestido es bonito, lo que sorprende a Emi y la hace intentar despertarla del todo. Locke le da otra bofetada en el rostro, y eso finalmente la devuelve a la conciencia, sorprendiendo a todos al darse cuenta de que está viva. Emi la abraza con fuerza, y Kara intenta soltarse porque no puede respirar. Locke entonces interviene, diciendo que primero deben encargarse de Kid. Kara mira al héroe y se enfurece por haberla usado como cebo. Lo llama monstruo y asesino. Los aventureros no pueden creer que un héroe como él sea capaz de algo tan vil y despreciable. Como ahora hay pruebas suficientes, Rika comienza a enumerar, una por una, las violaciones de Kid al código de los aventureros. A pesar de ser un héroe, debido a los pecados que cometió, se decide revocar su título. Con todo resuelto, Locke se despide de Rika, pues Lucky aún lo espera afuera. Cuando está a punto de irse, ve a Isaac arrodillarse inmediatamente ante él. Isaac admite que estaba equivocado y le suplica que diga que fue dejado atrás porque no había otra opción. Isaac aún quiere formar parte de un grupo de rango S y, debido al incidente, ahora corre el riesgo de que eso le sea quitado. Locke suspira al darse cuenta de que Isaac no aprendió nada de lo que ocurrió. Entonces afirma que sabía que Kid iba a apuñalarlo, pero aún así no hizo nada. Isaac finge no saber nada sobre la acusación, pero Locke recuerda haber oído a Kid preguntarle a Isaac si ya formaba parte de su grupo. En resumen, desde el principio ya planeaban herirlo y abandonarlo en la mazmorra. En lugar de disculparse, Isaac se irrita y dice que Locke es un ingrato. Afirma que cuidó de él todos estos años y que así es como se lo retribuye. También dice que fue él quien lo hizo convertirse en un aventurero de rango S. Al oír esto, Rika suspira y explica que debe haber un malentendido, ya que Isaac solo se convirtió en rango S gracias a Locke. En realidad, Locke es el único del grupo que realmente tiene habilidades de rango S. El resto es de rango B o C, como máximo. Locke se queda impactado al oír esto, ya que siempre se vio a sí mismo como inferior a ello. Rika lo tranquiliza diciendo que, si se hubiera unido a aventureros principiantes, habría alcanzado los mismos resultados gracias a sus capacidades. Isaac grita frustrado, insistiendo en que es más fuerte que Locke y que la recepcionista solo está diciendo tonterías para demostrar su punto. Desafía a Locke a una misión. Si Locke gana, aceptará el descenso de rango, pero si Isaac gana, todo lo ocurrido será olvidado. Locke piensa en rechazar el desafío. Sin embargo, Rika acepta las condiciones. Aún así, Locke deja claro que no pretende unirse a otro grupo por ahora. Con eso, Rika dice que puede unirse a un aventurero principiante de Eran y demostrar su capacidad de liderazgo. Si hace eso, promete una recompensa adecuada. Al ser su primera misión en solitario, Locke se pone nervioso, pero aún así acepta el desafío de Isaac. Emi y Kara también participarán en la misión. Sin embargo, Kid, el héroe, no participará, pues está bajo sospecha de asesinato. Kid sonríe con desdén, diciendo que las sospechas son antiguas y que ahora sería imposible
imposible probarlas. Para sorpresa de todos, un hombre con capa grita desde la multitud diciendo que testificará. El hombre se quita la capa, y Kid lo reconoce de inmediato. Revela que fue miembro de un grupo de Eran llamado Lanza Obsidiana, y que ellos fueron víctimas de Kid. El héroe niega inmediatamente las acusaciones. El hombre continúa su relato, diciendo que el incidente ocurrió en la mazmorra de la extinción. Cuenta con valentía que el héroe atacó a sus compañeros y los usó como cebo para escapar de la mazmorra, exactamente como hizo con el grupo de Locke. Intentó salvar a sus amigos, pero ya era demasiado tarde. Aún de luto, regresó a la ciudad y contó a todos lo que había sucedido, pero nadie le creyó. Todos eligieron ponerse del lado del héroe, que tenía conexiones con la capital real. Sintiéndose culpable, pide disculpas, diciendo que no fue lo suficientemente confiable y que el mismo incidente volvió a ocurrir. Todos quedan en shock al darse cuenta de lo astuto y vil que realmente es su héroe. Rika declara que, esta vez, no podrá escapar de sus crímenes, pues ahora hay prueba suficiente. Kid rechina los dientes de rabia y los llama patéticos. Luego se quita la máscara y deja de actuar como un héroe respetable que no tiene nada que perder. Empuña la espada y ataca a los aventureros que intentan detener. Rika le ordena que deje de añadir más crímenes a su historial. Sin embargo, Kid se niega a escuchar y le escupe con rabia por estar dándole un sermón. Se resiste a la captura por parte del gremio para intentar escapar. Agarra a Amy y la toma como rehén. Locke intenta convencerlo de que aún puede dar marcha atrás si se rinde ahora. En lugar de calmarse, eso enfurece aún más al héroe. En silencio, maldice al gremio y a todos a su alrededor por sus desgracias y ordena que abran paso y lo dejen escapar si quieren verla con vida. Mientras todos se apartan con cuidado, Kid intenta huir aún sujetando la ropa de Amy. Entonces sale corriendo, pero Locke va inmediatamente tras ella. Para sorpresa de todos, Kid y Amy ya están en el suelo. Lucky interceptó el plan de fuga de Kid. El héroe está caído, derrotado, y la bestia divina se enorgullece de lo que hizo. Locke agradece a Lucky por salvar a Amy y por capturar a Kid con éxito. Los guardias finalmente logran inmovilizar a Kid, mientras Locke y los demás observan cómo es arrastrado a la celda. Locke mira a su bestia divina y le agradece una vez más por la ayuda. Luego vuelve su atención al antiguo grupo y les devuelve sus equipos y pertenencias. Amy da un paso al frente y baja la cabeza humildemente ante él, pidiéndole disculpas por haberlo traicionado. Él la tranquiliza, diciendo que ahora está bien. Cuando Isaac entra en la conversación y dice que puede volver a su grupo y simplemente olvidar el duelo. Isaac cree que eso resolvería todo, pero Locke solo suspira ante la declaración, dándose cuenta de que Isaac casi no muestra arrepentimiento. Responde que no tiene ninguna intención de volver a unirse a ellos. Isaac se siente insultado y rechina los dientes de rabia. Kara entonces se acerca a Locke y declara que, ya que ambos fueron traicionados, formarán un grupo junto. Sin embargo, él le recuerda que ella también lo traicionó y que, por eso, no formará un grupo con alguien como ella. Por ello, ella culpa a Isaac por haber arruinado el grupo al traer al héroe sin consultar a los demás. Isaac, por su parte, señala que fue ella quien dijo que Locke ya era inútil. Los dos continúan discutiendo mientras Locke solo los escucha. Amy entonces les pide que dejen de pelear y reconozcan que trataron mal a su amigo al no creerle, peor aún, al traicionarla al final solo para sobrevivir, dándose cuenta de que ella tiene razón. Los dos se detienen y permanecen en silencio, intentando reflexionar sobre lo que hicieron. Rika interviene y conversa con ellos sobre la misión y el encargo que deben completar. Explica que la dificultad varía del rango C al rango B. Al oír esto, Isaac inmediatamente se siente confiado de que pueden completar la misión, ya que son aventureros de rango C. Mientras tanto, Locke está concentrado leyendo las instrucciones y descubre que Isaac y los demás deben recuperar materiales complejos y raros, como huevos de orango, ranas verdes y mariposas arcoíris. Dentro de una semana, Locke pregunta si realmente está bien con la misión. Isaac ignora su preocupación, insistiendo en que puede hacer cualquier cosa para probar la diferencia de poder entre ellos. Mientras sostiene el panfleto en la mano, Isaac de repente se detiene y le pregunta a Rika sobre la misión. La recepcionista solo le sonríe y le pregunta si está pensando en rendirse. Después de leer los detalles de la misión, Isaac siente un escalofrío recorrer su espalda. Se da cuenta de algo oscuro. El gremio les está dando una advertencia. Él no puede lidiar con ranas verdes. Amy le tiene pavor a los insectos monstruosos y Kara no soporta a Orango. El gremio no es indulgente con quienes violan las reglas, y ahora está poniendo a prueba a su grupo, queriendo preservar su reputación. Isaac acepta la misión, aun sabiendo que será difícil para ello. Después de despachar al grupo de Isaac, Rika se prepara para presentar a Locke al aventurero Eran para completar su misión. Como esto puede tardar un poco, él le pide a Lucky que se relaje y espere primero en el jardín. Mientras caminan hacia donde se hospeda Eran, Rika le pregunta a Locke qué es lo que más odia cuando se trata de miembros de grupo. Él responde de inmediato que no soporta la traición y que los miembros que se niegan a seguir órdenes solo traen problemas. De repente, se da cuenta de que es Rika quien decide sobre las misiones y le pregunta si estará bien después de toda la confusión. Ella le da una sonrisa tranquilizadora y revela que es la asistente de la vicejefa. Realmente tiene autoridad y no es solo un rostro bonito en la recepción. Con eso, él recuerda que fue ella quien cuidó de él hace 3 años.
Se pregunta cuántos años debe tener para ocupar una posición tan poderosa en el gremio, pero no se atreve a hacer la pregunta. Nervioso, dice que solo está pensando en la aventurera Eran con la que trabajará. Ella le informa que la persona está en una situación un poco única, pero que no cree que jamás lo traicionará. Dice que la persona es un poco paranoica, pero no es alguien mala. Pretende presentarlos en el campo de entrenamiento y se dirige al área subterránea del gremio. Esto es algo nuevo para él, y queda atónito. Cuando se abre la puerta del campo de entrenamiento, Rika le presenta a Shannon, la elfa. A él le resulta confuso que una elfa sea una aventurera Eran. Entonces se da cuenta de que ella lleva un collar de esclava. Rika lo confirma y menciona que, debido a ciertas circunstancias, es una aventurera esclava bajo el cuidado del gremio. Explica además que los 5 maestros anteriores de Shannon murieron de forma misteriosa, 2 por causas naturales, uno fue envenenado, uno cayó de un acantilado y otro fue asesinado por un monstruo. Ella terminó siendo enviada al gremio porque su último maestro tenía deudas con ello. Locke también considera extraños los accidentes, que parecen más que simple mala suerte al ocurrir tantas veces. Shannon lo advierte diciendo que ella es una segadora, así que debe rechazar el encargo mientras aún tiene oportunidad. Sin embargo, ya es demasiado tarde para retroceder, pues él ya aceptó el trabajo. De repente, ella adopta una mirada decidida y levanta el arma contra la garganta del hombre, con una expresión peligrosa en el rostro. Dice que debe mantenerse alejado de ella, ya que ni siquiera pudo esquivar un ataque simple sin mostrar ninguna emoción. Él responde que, en realidad, no eligió esquivar su ataque. Ella rechina los dientes, irritada, temblando, avanza hacia él, preguntando si realmente quiere morir. Comenta que abandonó la vida hace mucho tiempo, cuando se convirtió en esclava. Las lágrimas comienzan a caer de su rostro mientras le suplica que desista, pues está cansada de ver morir a la gente. Él la tranquiliza, diciendo que todo saldrá bien para ello. Toma una de las espadas de madera y dice que es el tipo de persona a la que le gusta ayudar a alguien amable como ella. Ella ataca de nuevo, pero él no se mueve. Al darse cuenta de que realmente no va a desistir, ella avanza para mostrar de lo que es capaz. Intenta hacerlo retroceder y lo ataca con su arma en una rápida secuencia de golpes. Mientras intercambia ataques con ella, él percibe que es rápida y precisa, y que no estaba fanfarroneando cuando dijo que lo haría retroceder. A juzgar por sus movimientos, debe haber practicado bastante. Sin embargo, él no piensa perder. Entonces balancea su arma contra ella con fuerza brutal. Shannon deja caer la espada después de ser derrotada. Él señala que un camino de espada demasiado limpio es fácil de prever. Dice que eso es el final y que debería rendirse. Aún así, ella se niega a rendirse y salta sobre él. Luego le propina una poderosa patada mientras continúa atacando. Él se da cuenta de que tiene una base sólida en artes marciales. Sin embargo, al igual que su esgrima, sus movimientos de combate parecen poco refinados, como si le faltara experiencia real de combate. Entonces se le agarra la mano y la arroja al suelo con fuerza brutal. Ella grita de dolor, pero aún así se niega a admitir la derrota, pues eso significaría que él moriría. Él intenta convencerla de que no morirá por su culpa y que solo necesita confiar en él, pero a ella le cuesta creerlo, pues eso fue lo que todos dijeron antes de morir. Aún temblando de dolor, ella declara que con certeza perderá contra él. Decidido a impedir que se sacrifique, él se ofrece a mostrar por qué no morirá. Entonces invoca a Loki, y el gran Fenrir se revela en el campo de entrenamiento. Aúlla para mostrar cuán formidable es. Loki logra intimidar incluso a un pájaro que volaba cerca. Shannon queda extremadamente impresionada al descubrir que Loki tiene a la bestia divina Fenrir como familiar. Como su familiar, Shannon recuerda el pasado. En sus recuerdos, está feliz con su hermanito, Ces, que es 5 años menor que ella. Nacieron y fueron criados en la aldea élfica. Ella creía que la vida siempre permanecería igual. Sin embargo, un día todo cambió cuando Ces desapareció. Sus padres se dirigieron al bosque para buscarlo y le pidieron que se quedara en casa, pero ella no pudo quedarse quieta y también fue al bosque a buscar a su hermano. Siguió avanzando cada vez más profundo en el bosque y terminó llegando a la mansión del mago. El bosque donde siempre jugaban se llamaba Bosque del Afecto, donde elfos y humanos habían jurado amistad. En ese bosque se encontraba la mansión del mago que supuestamente vivía allí. Actualmente, sin embargo, nadie puede entrar, excepto unos pocos elegidos. La mansión parecía intacta, así que dudó de que su hermano estuviera allí dentro, pero aún así avanzó lentamente para comprobar con sus propios ojos si realmente no estaba allí. Abrió la puerta y fue recibida por el interior sombrío de la mansión. Inquieta por el silencio, gritó preguntando si había alguien dentro. De repente, una puerta del segundo piso se abrió lentamente. Subió las escaleras para comprobar si era su hermano. Al entrar en la habitación, vio a su hermano menor tendido inconsciente sobre una mesa. Corrió de inmediato hacia él y lo examinó. Al darse cuenta de que aún respiraba, decidió llevárselo a casa en ese mismo instante para cuidar. En ese momento, sintió una presencia observándola desde arriba. Cuando levantó la mirada, vio a un espíritu sombrío mirándola intensamente. Tomó a su hermano en brazos y corrió hacia la puerta, pero quedó horrorizada al descubrir que estaba cerrada con llave. A medida que el espíritu sombrío se acercaba a ellos, suplicó que su hermano fuera salvado. En lugar de eso, el espíritu sombrío
sombrío la poseyó. Sintió una fuerte opresión en el pecho y perdió el conocimiento. Cuando despertó, se sorprendió al darse cuenta de que estaba de vuelta en casa. Cés también había regresado sano y salvo, lo que la alivió. Pero después de ese día, cosas extrañas comenzaron a suceder. Notó que las criaturas a su alrededor empezaron a morir. Cada vez que eso ocurría, los animales muertos eran cada vez más grandes, hasta que un día el caballo de la familia también murió. Intentó contarles a sus padres lo que estaba pasando, pero ellos no la tomaron en serio. Temía que, si aquello continuaba, algo terrible también le sucedería a su familia. Entonces decidió abandonar la aldea para salvarlos de la desgracia que llevaba consigo. Como solo conocía la vida dentro de la aldea, terminó cayendo en la condición de esclava. Aún así, conoció a un amo que era extremadamente amable y bondadoso. El anciano le enseñó sobre el mundo, la ayudó a dejar de ser ignorante y a convertirse en alguien instruido, para que nadie pudiera aprovecharse de ella nuevamente. Sin embargo, 1 año y medio después, el anciano falleció pacíficamente. En el fondo, ella sabía que era la causa de ello, pero no quería creer. Luego, su segundo amo murió de enfermedad después de 3 meses. El tercer amo cayó de un acantilado y murió en menos de 1 semana. El cuarto se quitó la vida con veneno, y el quinto fue despedazado por bestias. Antes de darse cuenta, se cansó de ser la causa de la muerte de todos. Después de estos incidentes, recibió el apodo de segadora y pidió ser encerrada, para no volver a hacerle daño a nadie. Sin embargo, el gremio tenía otros planes. Cuando el gremio la acogió, ella ya estaba al límite. Rika entró en su celda y le ofreció la oportunidad de unirse a un grupo como aventurera Eran. Debido al trauma que sufrió, pasó a preferir quedarse sola. Así, para evitar salir en misiones con alguien, siempre contaba su historia, haciendo que los aventureros la rechazaran, y a veces, incluso luchaba para deshacerse de ellos, solo para continuar sola. Entonces, un día, ella conoció a un chico testarudo que se negaba a alejarse de ella, incluso saludándola con una sonrisa cálida. Ella intentó apartarlo como hizo con los demás, pero él no se rindió. Escuchó decir que había sido expulsado de un grupo de rango S, pero, aún así, era más fuerte que cualquiera, y por ser tan amable con ella, intentó con todas sus fuerzas ganar el duelo entre ambos para que él se alejara, pero aún así él continuó avanzando hacia ella. Entonces descubrió que él tenía a la bestia Fenrir como compañera. Era casi un sueño imposible. Ella recordaba cómo la gente la evitaba por causa de su maldición. Por eso, decidió soportar el sufrimiento y aceptar que el ciclo de muertes terminaría con ella. Pero conocer a Locke pareció un milagro. Por primera vez en su vida miserable, sintió que podía vivir de nuevo. Tal vez hubiera una oportunidad de liberarse de la maldición y ver el mundo otra vez. Con esos pensamientos en mente, se desmayó por el agotamiento y la sobrecarga emocional. Aún así, al observar atentamente su rostro dormido, parecía aliviada. Por eso, Rika la llevó a descansar por un tiempo, mientras él observaba todo con una expresión satisfecha en el rostro. La atención de Locke es atraída por Luke. La bestia divina se preocupa pensando que su aullido anterior no funcionó, pero Locke lo tranquiliza diciendo que todo salió bien y que ayudó mucho a interrumpir la pelea. Al oír eso, Lucky siente un gran alivio. Luego, pregunta qué deben hacer con el pájaro que se desmayó y cayó del cielo. Cuando aulló, la voz vuelve a preguntarle a Locke si quiere aceptar al pájaro en el grupo, ya que está ansioso por unirse a ellos porque desea más aliado. Locke acepta al pájaro y lo transfiere al santuario. Lucky se pregunta si el pájaro tendría buen sabor, pero Locke le recuerda que no debe comerse a sus compañeros de equipo. En ese momento, ve a Shannon y le pregunta si ahora está bien. Ella baja la cabeza y se disculpa por haberlo atacado antes. Locke la tranquiliza, diciendo que entiende que ella solo hizo lo que creía correcto. Ella agradece y dice que le gustaría conocer mejor el mundo a través de él. Él aprecia su sinceridad y promete trabajar junto con ella. Ella acepta, y ambos chocan los puños como señal de acuerdo. Lucky también se alegra por ella e intenta hacer el mismo gesto. Ella dice que está bien y parece agradarle Lucky de inmediato. Entonces Lucky se da cuenta de que ella está bajo una poderosa maldición. Confirma que es una maldición de espíritu maligno, del tipo que absorbe la vida de todo a su alrededor y que, lamentablemente, acabará quitándole la vida si no se rompe. Como esto la ha atormentado durante mucho tiempo, pregunta si hay algo que puedan hacer para romper la maldición. Sin embargo, Lucky no sabe nada sobre cómo romper maldiciones y mira a Locke. El chico dice que tampoco entiende nada sobre maldiciones, así que no será de ayuda. Entonces Lucky baja la cabeza por un momento y la mete dentro de su propia boca. Mientras queda envuelto en su saliva, entra en pánico, pero de repente el conocimiento inunda su mente. Después de absorber ese conocimiento, pasa a considerar a su familiar aún más impresionante. Con eso, lo anima a intentar encontrar una solución al problema y disipar la maldición. En ese momento, el maestro del gremio, Titus, llega con Rika y los interrumpe. Locke queda incrédulo al oír que Titus no permitirá que la maldición sea eliminada. Como Shannon actualmente pertenece al gremio como esclava, es oficialmente considerada una empleada del gremio. De acuerdo con las reglas, no pueden permitir que una persona sin licencia realice el ritual de disipación. Locke considera esto absurdo, ya que tienen una bomba de tiempo, y Shannon podría resultar gravemente herida. Titus lo calma, diciendo que está empezando a actuar como Isaac, con emociones
incontrolables. Con eso, el chico se tranquiliza y se disculpa. Titus intenta animarlo y le dice que se relaje un poco, ya que muchas cosas han sucedido recientemente. Él está de acuerdo con el maestro del gremio, pero nota algo. Pregunta si pueden romper la maldición en caso de que Shannon deje de ser una empleada del gremio. Titus sonríe de lado y comenta que sigue siendo perspicaz, yendo directo al punto. Observa que Locke debería comprar a Shannon del gremio si realmente quiere ayudarla de esa forma. Así, ella ya no será una empleada del gremio y él podrá romper la maldición. Locke quiere ayudar, pero piensa que es una decisión muy repentina. Titus sonríe y pregunta qué cree que realmente representa el gremio. El joven responde que fue creado para apoyar a otros aventureros. Eso es cierto, pero Titus añade que el gremio también existe para hacer felices a los aventureros. Por eso la traición de Isaac y su grupo normalmente no puede ser tolerada. Serían expulsados del gremio de inmediato, pero eso no les enseñaría nada, así que pretende que su misión les enseñe una lección. Quiere que encuentren la felicidad, incluido Locke, que soportó todo el dolor infligido por sus antiguos compañeros. Luego mira a Shannon y comenta que ella también ha pasado por muchas cosas y, aún así, logra preocuparse por otras personas. En muchos aspectos, ambos son parecidos. Saben lo que son las dificultades y los sacrificios, y eso solo demuestra que formarían grandes compañeros para esto. Locke queda impactado al oír todo eso. Pensaba que nadie realmente lo entendía, pero resulta que alguien realmente lo estaba observando. Entonces vuelve su atención hacia Shannon y le pregunta qué es lo que quiere, aún insegura. Ella se niega a responder al principio, ya que es solo una esclava. Sin embargo, si tuviera una elección, realmente le gustaría ir con Locke en esto. Locke decide llevársela también. Luego pregunta cuánto debe pagar por ella, pero Rick explica que debe ser coincidencia, ya que la recompensa de la misión sería suficiente como pago. Locke se rasca la cara, pensando que es demasiada coincidencia. Con el pago resuelto, Locke comienza a deshacer la maldición puesta en ella por el espíritu oscuro mientras recita el mantra de disipación. El espíritu oscuro es retirado lentamente de las sombras de Shannon, pero intenta transferirse a Locke y devorarlo por completo. Luchando, él se esfuerza aún más hasta que una luz deslumbrante emana de sus palmas y finalmente derrota al espíritu oscuro, que se desintegra lentamente en el aire. Cae al suelo, exhausto, mientras Lucky lo elogia por haber disipado la maldición. Locke también agradece haber sido guiado y que la maldición haya sido eliminada. Titus también comenta que, para ser la primera vez, fue increíble al romper la maldición del archidemonio. Curioso, el joven pregunta sobre la naturaleza de la maldición, aunque no es realmente un especialista en el tema. Titus explica que ya ha habido casos similares antes. Por lo que sabe, esto es causado por la invocación de demonios que alguna vez gobernaron el mundo. A Locke le habría gustado ser advertido antes de que se trataba de una maldición demoníaca, pero aún así, simplemente se alegra de que hayan superado el peligro. Shannon le agradece por haber eliminado su maldición. Locke le dedica una sonrisa reconfortante, y Lucky también se alegra de que todo haya salido bien. Titus los anima a iniciar la misión y reunir los materiales antes de que el equipo de Isaac lo supere. Locke comienza los preparativos y transporta a todos al jardín del santuario. Shannon queda maravillada al ver que hay un mundo completamente diferente dentro del brazalete de él. Al observar de cerca su rostro sonriente, Locke no puede evitar quedar hipnotizado. Al darse cuenta de esto, Lucky se burla un poco del chico, dejándolo avergonzado. Ella entonces señala al Skibird y pregunta si la criatura también es amiga de él. Los Skibirds son extremadamente raros de ver, ya que vuelan muy alto en el cielo, lo que dificulta avistar. Ella queda impresionada de que él haya domado bestias raras y poderosas como Fenrir. Mientras ambos siguen conversando, Lucky de repente siente hambre y le pregunta a Locke si pueden comer algo. Como su familiar mencionó eso, Locke también se da cuenta de que tiene hambre. Lucky se anima y cuenta que pidió a las hormigas naranjas que trajeran algunos monstruos para que él comiera. Locke se da cuenta de que las hormigas no están a la vista. Entonces Lucky explica que construyeron una mazmorra bajo la cabaña, lo que deja a Locke impactado. Los tres van a comprobar la mazmorra de la que Lucky habla y encuentran un gran agujero en medio del campo. Shannon queda incrédula al ver hormigas naranjas en forma humana. También se sorprende al darse cuenta de que llaman a Locke papá. Lucky se burla de él por eso, y el joven le explica frenéticamente a Shannon que solo estaba allí cuando el bebé nació. Pensando que debe ser uno de sus secretos oscuros, ella promete guardar el secreto. Lucky sonríe de lado hacia él, aumentando aún más su vergüenza. El maestro y la familiar continúan intercambiando miradas de reojo y provocándose sin parar, dejando a Shannon curiosa sobre de qué están hablando, ya que parecen divertirse tanto sin ella. Así, siente que eso es injusto. Es frustrante, especialmente porque no puede entender a Lucky, que solo puede ser comprendido por Locke, aunque sí logra entender a las hormigas, lo cual es sorprendente. La hormiga revela que tiene la habilidad de hablar la lengua humana, a diferencia de las otras. Puede usar ese lenguaje como líder de su ejército. Locke queda impresionado con eso. Ahora tiene sentido por qué ella tiene habilidades de negociación y logra dar órdenes estructuradas al resto del grupo para ayudar a Shannon a entender. Lucky, la hormiga, usa su habilidad en ella para que también pase a comprender otros idiomas. Después de eso, Lucky intenta hablar con ella y de forma impresionante, logra entender a la bestia divina. Locke
Locke también queda impresionado, pues se da cuenta de que aún hay muchas cosas que no sabe. La elfa agradece por haber recibido una habilidad especial, y ambas crean un vínculo de inmediato. Locke entonces recuerda de repente que aún no le había dado un nombre a la hormiga y decide llamarla Petra. La hormiga salta de alegría, feliz por finalmente tener un nombre. Ella le pide que también les dé nombres a las otras, y él acepta. Sin embargo, todas le parecen iguales, por lo que tiene dificultad para crear nombres. Así, decide llamarlas Orange A hasta Orange E. Todas parecen ofendidas al principio, pero luego celebran por finalmente tener nombres que pueden usar. Al verlas tan animadas, decide que les dará nombres diferentes más adelante, cuando sus personalidades únicas destacan. Luego le pregunta a Petra sobre la mazmorra subterránea que construyeron. Petra le da un recorrido por la mazmorra de los té, le muestra la cámara fría donde guardan la carne y la sala de secado donde dejan que los cueros se sequen. También le muestra donde guardan todas las piedras mágicas que encontraron mientras cavaban. Él queda impresionado por lo compleja que es la mazmorra, considerando que fue construida en tan poco tiempo. Elogia a Petra y a sus hormigas por el excelente trabajo. Al principio se sorprendió al oír sobre la mazmorra, pero terminó siendo solo un nido para Petra y las demás, ya que ahora tienen carne. Pueden comer a voluntad. Sin embargo, más tarde, Locke se encuentra en el mercado. Se da cuenta de que olvidó por completo los utensilios de cocina y, como tienen poco tiempo, decide preparar solo pollo frito. Es un plato bastante simple, ya que basta con sumergir el pollo en la masa y freír. Combina bien con repollo. Así que va a comprar la verdura, pero el vendedor le dice que no hay repollo disponible en ese momento. Se queda un poco desanimado, pues estaba ansioso por completar el plato para que todos lo probaran. En ese momento, alguien le pregunta si puede darse el lujo de estar perdiendo el tiempo. Al girar la cabeza rápidamente, ve a Isaac y a su equipo. El hombre sonríe de forma provocadora. Isaac repite que, si él suplica, le permitirá volver al grupo. Shannon entra de inmediato en modo defensivo y protege a Locke. Confundida, Isaac pregunta quién es ella, y Locke responde diciéndole a Shannon que simplemente ignore al hombre. Luego le dice a Isaac que ya no tiene ningún vínculo, así que debería dejar de molestarlo. Frustrado, Isaac intenta atacar a Shannon. Afortunadamente, Locke es lo suficientemente rápido para bloquear el golpe. Furioso, Locke le ordena que se comporte y preste atención a lo que está haciendo. Apretando los dientes, Isaac comenta que el gremio probablemente lo puso con la elfa para trabajar en su contra, pero, al mirarla, se da cuenta de que no hay nada que temer. Ella realmente parece una aventurera de bajo rango y despreciable. Continúa burlándose de Locke, diciendo que nunca logrará usar todo su potencial. Esto enfurece a Shannon, quien insiste en que Locke no es débil y que no es alguien que pueda ser tratado como desechable. Isaac sonríe con desdén y dice que ella debería saber cuál es su lugar. Kara interviene y pregunta si la elfa es su nueva compañera. Él lo confirma y presenta a Shannon a todos como una aventurera elfa de Eran. Kara analiza su apariencia y dice que su ropa es hortera. Añade que, si va a ser la compañera de Locke, debería esforzarse mucho más en su apariencia. Locke responde que ella debería ocuparse de su propia vida y que la apariencia no es algo importante para ser un aventurero. Kara, irritada, afirma que nunca imaginó que él se conformaría con una simple aventurera de bajo rango como compañera. Entonces Emi interrumpe y se disculpa con Shannon por sus actitudes groseras y descorteses. Luego se inclina ante Locke, mostrando una vez más su arrepentimiento por lo ocurrido. Considera rendirse, pero quiere una última lucha contra él para saber en qué nivel se encuentra. De ese modo, podrá decidir qué hará de ahora en adelante. Isaac entonces llama a su equipo, diciendo que deben irse, y le advierte a Locke que de lo mejor de sí, de lo contrario lo derrotará. Después de verlos partir, Shannon le dice a Locke que ellos también deberían ir. Él la tranquiliza, afirmando que con seguridad vencerán, ya que ahora tiene un motivo aún más fuerte para luchar. Por ahora, necesitan volver y cenar primero. Lucky termina haciendo un desastre mientras prepara la harina de maíz. Locke le prohíbe jugar con la comida, pero Lucky aclara que no estaba jugando, sino ayudando a preparar la comida. Lo intenta de nuevo, pero falla miserablemente. Los demás no pueden evitar reírse de su torpeza. Después de un tiempo, la comida queda lista, y Locke prepara su pollo frito especial, extra crujiente. Todos comienzan a comer, y un solo bocado del pollo hace que parezca que están en el cielo. El plato es delicioso, con el pollo crujiente por fuera y tierno por dentro. Le dice a Shannon que tenga cuidado al comer, ya que aún está caliente. Ella acepta, pero continúa devorando la comida, ya que está realmente muy sabrosa. Los demás también continúan comiendo hasta quedar satisfechos después de la cena. Entonces Locke discute los planes de la misión. Informa a todos que el destino es la mazmorra de Verdín. La mazmorra queda a 2 o 3 días en carruaje, y la misión normalmente llevaría alrededor de una semana. El terreno está lleno de pantanos y bosques difíciles de atravesar, pero, si siguen en línea recta, pueden reducir el viaje a menos de medio día. Con base en el equipaje de Isaac y la dirección que tomó su carruaje, Locke prevé que seguirán la ruta estándar. Probablemente enfrentarán problemas en el bosque, a menos que tengan algunas bajo la manga. Duda que elijan el mismo atajo, así que es muy probable que ganen. Shannon finalmente entiende por qué él estaba tan confiado ahora que lograron recuperarse. Deciden iniciar la exploración más tarde. Montados en Lucky,
se adentran en el bosque. Sanon se disculpa por también estar montando sobre él. La bestia asegura que no le importa. Locke sonríe al darse cuenta de que ningún monstruo los ataca por miedo al Fenrir. De repente, escuchan a alguien gritando pidiendo ayuda al otro lado del bosque. Suponen que alguien está siendo atacado por monstruos, y Locke le pide a Lucky que retroceda un poco para verificar quién está llorando en medio del bosque. Sin embargo, para su sorpresa, encuentran a una gárgola llorando gritos, sola, que lo siente como una amenaza. Ella ataca con magia de viento. Logran esquivar el golpe, pero eso ofende a Lucky, que empieza a concentrar poder en su boca. Locke lo considera impresionante, pero lo detiene de inmediato al darse cuenta de que está reuniendo una cantidad absurda de energía. La capital real queda en la dirección del ataque, y eso podría dañar la ciudad. Sudando frío, Lucky confiesa que ya no puede detener el golpe. Libera el poder, y Locke se coloca de inmediato entre la esfera de energía y la dirección de la ciudad. Luego lanza un hechizo para al menos minimizar el impacto del ataque. El ataque es tan fuerte que lucha por impedir que avance, incluso estando herido. Aún así, resiste y logra dividir el ataque en dos, haciéndolo menos destructivo. Jadeando, lo consigue salvar a todos, mientras Lucky intenta distanciarse emocionalmente de la situación. Sanon corre hacia él y le pregunta si está bien. Él asegura que está bien y también se siente aliviado al ver que sus dos compañeros están a salvo. De repente, ella se da cuenta de que sus manos están sangrando. Él minimiza la herida, diciendo que una simple poción de curación lo soluciona al instante. Entonces toma una poción de curación de su jardín y la bebe, sanando sus heridas. Instantáneamente, Sanon se ilumina, impresionada por lo increíble que es la poción. Lucky se disculpa con su maestro por haber causado problemas nuevamente. En lugar de reprender a la bestia, Locke le agradece por haberlos protegido, resaltando que solo actuó para salvarlos de la amenaza del monstruo. Sin embargo, le advierte que, al tener un maná naturalmente muy fuerte, necesita aprender a controlarlo para no causar más problemas. La bestia divina olfatea, emocionada por la bondad de su maestro, y sin poder contener sus sentimientos, suelta un aullido de felicidad. Locke entonces dirige su atención a la gárgola, que entra en pánico, retrocede y lo llama monstruo. Locke queda incrédulo, pues es evidente que ese no es el caso. Luego pregunta por qué la criatura estaba llorando allí. La gárgola cuenta que simplemente estaba muy triste. Después de ser despedida del ejército de los demonios, aparentemente fue creada con materiales sobrantes. Por eso, su maná es muy bajo, y fue asignada a limpiar el castillo oscuro durante 100 años. Sin embargo, el liderazgo del ejército cambió y decidieron que ya no necesitaban a un monstruo que solo sabía limpiar. Vagó por el bosque sin saber qué hacer con su propia vida. Con el tiempo llegó a una aldea, pero los aldeanos la expulsaron. Nunca había hecho nada más que limpiar el castillo, así que esa fue la primera vez que se encontró con humano. Se sintió miserable después del encuentro, lo que la hizo darse cuenta de lo incompleta que era como monstruo. Las lágrimas vuelven a correr por su rostro mientras pregunta por qué siquiera existía. Lo comenta que las gárgolas son la élite del ejército demoníaco y que se necesitaría una enorme cantidad de maná solo para crear una. Para él, es difícil creer que alguien hubiera creado una gárgola de manera descuidada con restos. Entonces le pregunta qué le gustaría hacer con su vida ahora. Aún confundida, la gárgola no logra decidir. Comienza a llorar de nuevo, compadeciéndose de ella y dominado por emociones confusas. Locke le pregunta si le gustaría unirse a su exploración. La gárgola queda atónita ante la propuesta. No es más que un monstruo débil que solo sabe limpiar, y aún así él la quiere en su equipo. Locke responde que seguramente desarrolló una habilidad única después de limpiar durante 100 años y que eso, por sí solo, ya es un logro impresionante. La criatura finalmente se anima y le agradece por darle un nuevo propósito en la vida. Con eso, la voz del jardín pregunta nuevamente si desea añadir a la gárgola sellada a su grupo. Al oírlo, Locke se da cuenta de que su poder debe estar sellado. La criatura revela que fue creada por el rey demonio hace 2 generaciones, aunque todavía hay mucho misterio sobre ella. Locke acepta oficialmente a la gárgola en su grupo y le da el apodo de Gargo. Luego, ella es transferida al jardín del santuario. Locke recibe entonces un mensaje de que el jardín puede expandirse debido al aumento de bestias divinas. Elige cuidadosamente los elementos para añadir al jardín y decide expandir la cabaña. Esta vez, tras finalizar la expansión, continúan el viaje. Locke nota que hay una aldea cercana y ve repollos creciendo en la zona. Cosecha uno, sorprendido de que los repollos puedan crecer en un lugar salvaje como ese. Al ver a Lucky descansando, decide que es mejor pasar la noche allí y recuperarse antes de continuar el viaje. A la mañana siguiente, el grupo sigue avanzando por el bosque siguiendo las indicaciones de la gárgola. La aldea está cerca, así que siguen el camino. Finalmente, llegan a una aldea. Locke intenta despertar al guardia de la aldea, pero no obtiene respuesta. Sanon también lo intenta, pero el anciano solo gruñe mientras duerme. Cuando abre los ojos, no puede creer lo hermosa que es Sanon y cree que su hora ha llegado, pensando que está viendo a un ángel antes de morir lleno de arrepentimiento. Frunce los labios e intenta besarla, pero Lucky lo golpea y lo inmoviliza contra el suelo, haciéndolo mirar una roca. Acusa a Locke de haberlo abandonado. Locke corrige al anciano, diciendo que son aventureros y que tropezaron con la aldea mientras se dirigían a la mazmorra. Al oír que son aventureros, siente alivio
alivio, ya que la aldea enfrenta un problema. Locke mira a su alrededor y observa que muchas personas están adelgazadas y padecen una hambre severa. El jefe de la aldea entonces los recibe, y Locke le presenta a su equipo. El jefe mira al guardia de la aldea, y lo provoca diciendo que por fin estaba despierto en el trabajo. Esta vez, consiguieron aventureros justo cuando más los necesitaban. El guardia se burla, y dice que incluso logró ahuyentar a una gárgola que representaba una amenaza para la aldea. El jefe se ríe, sin creer que haya logrado expulsar a un monstruo poderoso por sí solo. Ambos intercambian burlas, hasta que Locke necesita intervenir y preguntar cuál es el problema de la aldea. El jefe se disculpa de inmediato y se aclara la garganta antes de explicar. Todo comenzó hace unos 6 meses. Los goblins empezaron a aparecer en el pantano del Jardín Verde. Después de eso, los goblins invadieron la aldea y robaron la poca comida que aún quedaba. Los hombres de la aldea intentaron expulsarlos, pero fueron completamente derrotados. Sin otra opción, el jefe les pide ayuda para salvar la aldea de ser aún más destruida. Locke reflexiona sobre el problema. Los goblins son más inteligentes que otros monstruos, y eso haría el desafío mayor. El jefe añade que inicialmente pidieron ayuda al reino y al gremio, pero como no pudieron pagar una tarifa adecuada, ningún aventurero aceptó el trabajo. Locke evalúa la situación. Quiere ayudar, pero no puede seguir viviendo solo de caridad. Además, lo mismo volvería a suceder si no fueran capaces de sostenerse por sí mismos. Finalmente, decide aceptar la misión y pide un mapa de la zona para saber dónde viven los goblins. Calcula que puede encargarse del problema a cambio de eso. Pide repollos como pago, provenientes del campo que vieron anteriormente. Los aldeanos aceptan y se alegran de que su problema vaya a resolverse. Sin embargo, Locke señala que, para no repetir el mismo ciclo, ayudará en el desarrollo de la aldea como recompensa. Se quedará con el 20% de los ingresos futuros de la aldea. El jefe duda, ya que no es una cifra que pueda decidir solo. Locke piensa un momento y propone que, si ayudan en la misión actual, puede reducir el porcentaje al 10%. El jefe se muestra inquieto, pero discute la propuesta con el resto de los aldeanos, especialmente porque serían ellos quienes realizarían el trabajo. Locke promete ayudarlos a asegurar comida en el futuro para que puedan prosperar. Al notar su vacilación, concluye que el principal problema proviene del aislamiento de la aldea respecto a las ciudades más grandes. Además, los campos no están bien mantenidos, lo que dificulta el comercio de los productos y la conexión con otras ciudades para obtener ayuda. Podría ayudarlos ahora gratis, pero eso no sería sabio a largo plazo, ya que la aldea no se volvería autosuficiente. El jefe entiende su punto de vista y pide más tiempo para hablar con los aldeanos y obtener su consentimiento. Locke se pregunta cómo se desarrollará el acuerdo. Pensándolo bien, las ganancias para la aldea serán enormes, por lo que es difícil imaginar que el jefe rechace la oferta. Mientras tanto, ayudan los preparativos de la misión y le pide a Shannon que lo avise cuando el jefe lo llame más tarde. Locke y el jefe se reúnen nuevamente para deliberar sobre el acuerdo. El jefe admite que los aldeanos estuvieron divididos al principio, pero, pensándolo con cuidado, la propuesta puede ser prometedora para la aldea. Si Locke puede prometer ayudarlos con una agricultura sostenible y eliminar a los goblins, el acuerdo es valioso. Sin embargo, uno de los aldeanos, llamado Warren, expresa su oposición. El acuerdo parece demasiado bueno para ser verdad y probablemente estén siendo engañados. Jura que, en cuanto se recupere, será él quien acabe con todos los goblins que amenazan a la aldea. Al ver a los aldeanos heridos, Locke decide ayudarlos haciéndoles beber su poción especial de curación. Se la ofrece al hombre, pero Warren se niega a beberla, pensando que puede ser venenosa. Para tranquilizarlo, Locke deja que Shannon beba la poción primero. La elfa acepta animada, ya que es una de las mezclas especiales de Locke. Al beber la poción, se siente inmediatamente revitalizada y renovada. Las pociones de curación normalmente son amargas, pero la de Locke tiene buen sabor. Al oír eso, Lucky exige probarla también. Locke acepta y vierte la poción en la boca de su familiar. Lucky se anima y comenta lo increíble que es la bebida y cómo lo hace sentirse revitalizado. Con eso, Locke intenta convencer nuevamente a Warren para que dé un sorbo. El hombre toma la botella y declara que él mismo demostrará que es falsa. Bebe la poción e inmediatamente se siente renovado y curado. Nunca había probado una bebida tan deliciosa como manzanas, y es como si fuera la primera vez que encontrara su primer amor. Queda totalmente incrédulo al poder mover la pierna al instante, sin ningún dolor. Es un verdadero milagro verlo recuperado. Locke le pide su ayuda con algunos suministros para la misión. A cambio, dará más pociones a los heridos. Al darse cuenta de que el aventurero no es un fraude, Warren declara con entusiasmo su apoyo y dice que ayudará en todo lo que pueda. Se disculpa por haber dudado del joven y humildemente le pide que preste su fuerza a la aldea. Todos sonríen aliviados. Ahora que se ha creado confianza
amistosa entre los aldeanos y Locke, sin nadie oponiéndose a la propuesta, el acuerdo queda sellado, y eso merece una celebración. Más tarde, los aldeanos comparten un banquete. Se sorprenden al darse cuenta de lo sabrosos que pueden ser los repollos, pues siempre pensaron que el vegetal solo servía para alimentar caballo. Locke también comenta que el repollo combina bien con muchos platos y que pueden probar más recetas usándolo. Además, mezcla discretamente un poco de poción de curación en la comida, haciendo que algunas personas enfermas se sientan mejor de inmediato. Luego llama a Shannon y le pide que lleve a Orange y B para proteger a los aldeanos y buscar cierto objeto. Ella se siente insegura, pues es una tarea demasiado grande para afrontarla sola. Sin embargo, Locke le asegura que, con su habilidad, no tendrá problemas con los monstruos de la región. Además, las hormigas naranjas serán útiles, ya que son confiables, aunque pequeña. Convencida por sus palabras de aliento, promete dar lo mejor de sí. Mientras tanto, los demás trabajarán en el camino hacia la capital real, Krot. Él enfatiza que necesitan construir el camino para facilitar el comercio y resolver los problemas de comida y otras necesidades. Antes de enviarlos, lanza un hechizo de apoyo para facilitar los movimientos y aumentar su resistencia. De este modo, podrán completar más tareas a tiempo, pero les recuerda que el efecto es temporal y pronto desaparecerá, así que no deben excederse. Shannon vuelve a quedar impresionada, pues lanzó fácilmente una magia de apoyo para tantas personas. Él le asegura que, con su maná, podrá aprender muchos hechizos rápidamente y promete enseñarle cuando todo esté resuelto. Los aldeanos comienzan a construir el camino. Todos cumplen sus tareas con entusiasmo y responsabilidad. Incluso Locke y Lucky ayudan dando lo mejor de sí. Cuando el sol empieza a ponerse, Locke decide dar por terminado el día tras evaluar el progreso. Parece que el pavimento se completará mañana, todo gracias a la magia de Luke. No tuvieron dificultades para terminar el camino, y pronto podrán iniciar el comercio. El equipo celebra el progreso, y Locke sonríe al verlos a todos. Piensa que sus familiares son demasiado buenos para él. Cuando cae la noche, Locke descansa en el jardín mientras lee atentamente un mapa. Shannon le lleva té al verlo aún despierto. Él comenta que se está preparando para la misión del día siguiente, y dice que ella debería descansar primero. Observa que trabajó más que nadie, así que necesita desconectarse un poco. Ella se niega a dormir antes que su maestro, y dice que descansará después. Él le pide que deje de llamarlo maestro y de usar honoríficos al hablar con él, pues eso lo avergüenza. No la ve como una esclava, sino como una compañera. Ella sonríe ante ese comentario, diciendo que él es realmente una persona amable y que está muy agradecida y es afortunada de haberlo conocido. Él también le da una sonrisa tranquilizadora y dice que también está agradecido de haberla conocido. Tras reflexionar, decide que al día siguiente venderán los repollos en la capital. Hará que los aldeanos recojan los repollos, pues seguramente se venderán bien en la capital, ya que hay escasez. Al mismo tiempo, piensa que también debe asumir el encargo del gremio y completar la misión. También cree que Titus está tramando algo, pero aún no sabe exactamente qué. Mientras reflexiona profundamente, se da cuenta de que Shannon se ha quedado dormida sentada. Sonríe ante la escena y lanza un hechizo sobre ella para ayudarla a dormir tranquilamente. Es de noche en el mundo de los monstruos. Cada hormiga, gárgola, ave o elfo duerme en paz. Locke sale silenciosamente de su cabaña para no despertar a nadie. Para su sorpresa, Lucky está afuera esperándolo. Ambos coinciden en que la noche es el mejor momento para capturar libélulas arcoíris. Lucky justifica que necesita ir junto a él, ya que ningún monstruo los desafiaría con el cerco. Lucky también le pregunta a Locke cómo piensa lidiar con los goblins. Para su sorpresa, Locke dice que todo estará bien, ya que sabe que algún aventurero aparecerá para acabar con ellos. Lucky no entiende lo que quiere decir, pero termina olvidando el asunto. Los dos se divierten capturando libélulas arcoíris en el bosque con redes de caza. A la mañana siguiente, Locke despierta en su cama. Escucha a alguien tarareando en la cocina y piensa que es Shannon preparando el desayuno. Sale del cuarto para ayudarla, pero se sorprende al ver que no es Shannon, sino Gargo, que está cocinando en la cocina usando un delantal rosa que lo hace parecer incluso una mujer. La sorpresa de ver a una gárgola cocinando para él usando un delantal es demasiado para Locke, que termina gritando. Gargo le pregunta si está bien. Locke intenta asegurarle que todo está bien y se ofrece a ayudar con la preparación de la comida, pero Gargo insiste en que él es quien siempre cocina en el castillo del señor demonio. Shannon aparece y les desea buenos días. Ella se disculpa con Locke por haberse quedado dormida a su lado la noche anterior. Locke nota que ella está sosteniendo una espada de madera y le pregunta si ha estado entrenando. Ella muestra decepción al preguntar si Locke salió solo a cazar libélulas arcoíris la noche pasada. Locke la tranquiliza, diciendo que estaba a salvo y que Lucky estaba con él. Shannon se queja por no haber estado allí para ser útil. Locke le agradece y asegura que la próxima vez irán juntos. La elfa empieza a llorar, pidiéndole que cumpla la promesa. Locke le pide a Warren que entregue las alas de libélula arcoíris en la guilda mientras él sigue viaje hacia la capital en su carruaje tirado por caballo. Al ver a Warren dejar la aldea, Locke piensa en otras cosas que aún necesita hacer por el lugar. Locke enseña a los aldeanos a arar la tierra y plantar repollos, asegurando que la alimentación y el comercio queden garantizados. Más tarde, por la noche, toda la aldea celebra, pues la carretera que estaban
estaban construyendo ya está terminada, lo que elogia a Petra y a las otras hormigas naranjas por el trabajo en piedra, que considera digno de maestros artesanos. Una anciana se acerca a Petra y a las hormigas y admite que ya no tiene miedo de los monstruos gracias a la bondad de ellas. Mientras tanto, el jefe de la aldea se acerca a Locke para agradecerle por todo lo que hizo. El anciano pregunta si de verdad solo quiere el 10% de las ganancias, considerando cuánto ayudó a la aldea. Locke responde que no tiene ningún problema con eso. El jefe promete que siempre pagará su parte, pase lo que pase. Más tarde esa noche, Locke y las hormigas naranjas van al territorio de los orangos, donde roban algunos huevos y terminan siendo perseguidos por monstruos que parecen caimanes. Mientras tanto, Lucky, Shannon, Petra y Gargo van al territorio de las ranas verdes y recuperan una esmeralda verde de las criaturas. Después, el grupo regresa a la aldea, donde comparten un banquete con los aldeanos. Mientras tanto, el grupo de Isaac se dirige hacia la mazmorra en un carruaje tirado por caballo. En otra mañana en el jardín de los monstruos, Locke y todos sus compañeros bestiales están reunidos en el campo. Un pequeño pájaro se posa en el hombro de Locke, quien se sorprende al ver que un pájaro tan pequeño vive en el jardín. Petra le dice a Locke que el pájaro en su hombro es un esquivir. Ella explica que, mientras estaban separando cadáveres de monstruos, encontró un objeto parecido a una castaña. El esquivir se comió el objeto y se encogió, convirtiéndose en un pájaro pequeño. Locke piensa que deberían encontrar una forma de hacerlo volver a la normalidad, pero al decir eso se da cuenta de que el pájaro se pone triste. Locke entonces cambia de idea y piensa que quizá esté bien que el pájaro permanezca así, ya que probablemente volverá a la normalidad con el tiempo. Al oír eso, el pájaro se anima. Poco después, Locke siente un olor fuerte. Mira hacia el origen y ve a Luke. Le pregunta al lobo cuándo fue la última vez que se bañó. Lucky desvía la mirada y dice que se bañó ayer. Locke responde que pasaron todo el día juntos ayer, así que no tuvo tiempo de bañarse. Lucky entonces cambia la respuesta y dice que fue anteayer. Incapaz de seguir mintiendo, Lucky grita que no necesita bañarse. Locke anuncia a todos que la operación llamada capturar y dar baño a Lucky ha comenzado. Todos del grupo aceptan emocionados, como si fuera un juego. Lucky sonríe confiado, creyendo que nadie es capaz de atrapar. Locke esparce su magia de apoyo en todos sus amigos, excepto Lucky, y dice que aumentó sus habilidades físicas. Lucky les advierte que ningún simple hechizo de fortalecimiento es capaz de reducir la diferencia entre ellos. Petra se ofrece voluntaria para intentar capturar. Primero, avanza contra el lobo. Lucky dice que ella es ingenua si cree que puede capturarlo sola. Petra escupe hilos de telaraña por la boca, que se dirigen hacia Luke. El lobo esquiva el ataque y se jacta diciendo que un ataque tan simple no puede derrotar. Petra entonces grita para que aparezcan las otras hormigas. Lucky se sorprende al ver que las otras hormigas naranjas ya lo han rodeado. Ellas escupen hilos de telaraña que atan todas las extremidades del lobo, dejándolo inmóvil. Las hormigas saltan y celebran la victoria. Locke acaricia la cabeza de Petra y la elogia por hacer que Lucky creyera que estaba enfrentándose solo a ella. Locke le dice a Lucky que admita la derrota y se bañe. El lobo rompe las telarañas de sus pies, toma los pedazos, y en rápida sucesión, ata a las hormigas naranjas con ello. Lucky elogia a las hormigas por haber restringido sus movimientos, pero dice que eso no fue suficiente para contener. Las hormigas lloran, diciendo que perdieron la disputa. Gargo entonces se adelanta para enfrentar a Luke. El lobo le pregunta a la gárgola si de verdad cree que puede vencer. Gargo se jacta, diciendo que no debe ser subestimado, pues es una gárgola con un siglo de experiencia en batallas, además de contar con la magia de apoyo de Locke. Gargo adopta una postura seria y se prepara para atacar. Lucky simplemente derrota a la gárgola con un golpe de cola. En tono burlón, Lucky pregunta quién será el siguiente en enfrentar. Shannon se adelanta empuñando su espada de madera. Lucky dice que, si quiere luchar, debe hacerlo de verdad. Shannon entonces saca una espada real y avanza contra el lobo. Ella lanza un ataque de estocada, pero Lucky esquiva y se burla de su intento débil. Esto lleva a la elfa a desatar una ráfaga de golpes de espada. A pesar de todos los intentos, Lucky esquiva fácilmente todo. Con el tiempo, los ataques de Shannon se vuelven cada vez más precisos, poniendo al lobo nervioso. Lucky la ve avanzar de nuevo y termina retrocediendo. Entonces se da cuenta de que Shannon lo ha conducido hasta una pared de roca, dejándolo acorralado. Shannon apunta la espada hacia él y le pide que se bañe de una vez. En un parpadeo, Lucky apunta la punta de la cola cerca del cuello de ella, como si fuera una hoja. Shannon suelta la espada y dice que se rinde de todos modos. Lucky la elogia por haber mejorado su esgrima. La elfa bromea y le agradece por haberse dado cuenta. Lucky entonces mira fijamente a Locke y ve que es el único que queda. El lobo gigante se emociona por enfrentarlo y le advierte que Locke necesita venir con todo lo que tiene. Locke saca sus dagas gemelas y los dos se encaran sonriendo. De repente, Lucky siente un olor dulce, un aroma que lo hace relajarse. En la cima de la cabeza del lobo gigante está el esquivir, con una flor en la boca. Un segundo después, Lucky se siente somnoliento y cae dormido. En ese momento, Locke se da cuenta de que lo que está en la boca del pájaro es una flor del sueño. El esquivir pone una expresión engreída, como si hubiera ganado. Locke reúne a los demás, que ven en eso la oportunidad perfecta para bañar a Luke. Mientras
Mientras tanto, el grupo de Isaac ya está cerca de la mazmorra de Verdín. En el carruaje, la ira de Isaac aún no ha disminuido, haciéndolo temblar. Sigue quejándose de cómo Locke los traicionó. Amy lo corrige, diciendo que fueron ellos quienes traicionaron a Locke primero. Isaac no lo soporta y le ordena que se calle. Piensa en cómo Locke era solo una mula de carga que llevaba sus cosas, mientras él siempre estaba en la línea del frente, derrotando monstruos para alcanzar el rango S. Entonces recuerda a Kid diciendo que son solo un grupo de rango C sin Locke. Con solo pensarlo, Isaac rechina los dientes y aprieta el puño. Jura que demostrará que son un grupo de rango S sin Locke. Kara y Amy le recuerdan que no pueden lidiar con los orangos y las libélulas arcoíris, pues les tienen mucho miedo. Isaac acepta eso, ya que el premio principal son las wyverns. De todos modos, Kara ya no aguanta más la actitud de Isaac y le pregunta por qué siempre actúa de forma arrogante. Continúa diciendo que acepta trabajos sin siquiera revisar los detalles y las arrastra a sus propios errores. Recuerda que ella y Amy solo lo ayudan porque lo necesitan, y que, en cuanto la misión termine, el grupo se disolverá. Isaac no se preocupa y dice que pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando él siga liderando la operación actual. El cochero avisa que han llegado a la mazmorra. Isaac paga algunas monedas de plata por el viaje. El conductor se queja de que no es suficiente, haciendo que Isaac se sienta humillado. Isaac entonces saca más dinero para que el hombre se vaya. El humor de Isaac empeora aún más tras sentir que pasó por otra situación desagradable, pero intenta olvidar. El trío entra en la mazmorra. Mientras tanto, Lucky está tan limpio y esponjoso que Locke y todos de la familia de monstruos se la pasan abrazándolo todo el tiempo. Isaac y los demás exploran la mazmorra. Isaac le dice al grupo que el único objetivo son las wyverns en las profundidades. Ignoran a los orangos en el camino. Isaac se da cuenta de que no hay libélulas arcoíris ni ranas verdes cerca. Ven que los orangos parecidos a caimanes aún están allí, pero no hay huevos a la vista. Isaac se queja de que así no pueden recuperar nada. Se da cuenta de que la guilda debe haberles tendido una trampa. Rechina los dientes, creyendo que todo esto es obra de la guilda, y promete vengarse. De repente, un goblin salta por detrás para emboscar. Isaac corta a la criatura por la mitad antes de que se acerque. A lo lejos, ven más goblins, liderados por un goblin 2 veces más grande que los demás. Isaac observa mejor y ve que ese goblin gigante empuña una espada enorme y viste una armadura metálica. Lo reconoce como un caballero goblin. Isaac y su equipo se preparan para la batalla. Isaac avanza contra el caballero goblin, pero este esquiva el golpe. El caballero intenta contraatacar, pero Isaac bloquea, luchando por empujarlo hacia atrás. Recuerda a Kid diciendo que son solo un grupo de rango C sin Locke. Eso lo enfurece mientras rechaza la idea de que sea verdad. A pesar de decirse a sí mismo que no hay forma de perder contra un simple caballero goblin, apenas logra mantenerse, siendo empujado por la criatura. Su rostro está cubierto de sudor y sus dientes rechinan mientras da todo de sí para resistir. De repente, una magia de fuego mata al caballero goblin por la espalda. Amy pregunta si Isaac está bien. El hombre terco no agradece y dice que podría haberlo manejado solo. Kara comenta que era obvio que estaba teniendo dificultades. Luego se posicionan de nuevo al darse cuenta de que aún están rodeados de goblins por todos lados. Al final, derrotan a todos los goblins. Kara cura todas las heridas con su magia sagrada. El grupo de Isaac sigue entonces hacia las profundidades de la mazmorra, donde ven una colina protegida por varias wyverns. Isaac y los demás se esconden detrás de arbustos observando los objetivos. Isaac dice que avanzará para llamar la atención, mientras Amy derriba las alas de las wyverns con su magia. Están de acuerdo con el plan, e Isaac corre hacia las wyverns. Las wyverns vuelan para evitar el ataque. Amy dispara una ráfaga de bolas de fuego, alcanzando a 2 wyverns y haciéndolas caer al suelo. Isaac entonces avanza sobre ellas y las remata con su espada. Cuando Isaac está a punto de celebrar, se da cuenta de que una wyvern está a punto de atacar a Amy y Kara. La wyvern golpea a ambas con la cola, lanzándolas lejos. Isaac corre hacia ellas para ver si están bien. Kara se enfurece con Isaac, diciendo que Locke habría notado a la wyvern acercándose si hubiera estado allí. La mención de Locke pone a Isaac a la defensiva, y responde que simplemente no sabía que había otra wyvern cerca. Le dice a Kara que debería saber defenderse al menos un poco. Ofendida, la Santa Kara pierde la paciencia y grita que se acabó con él. Ella toma a Amy, y ambas se alejan de Isaac. Isaac dice que no pueden simplemente irse. Kara responde que ya no puede seguir. Al oír eso, Isaac queda paralizado en shock. Observa a las dos alejarse y tiembla de rabia al darse cuenta de que incluso ellas lo están abandonando. Recuerda a su padre diciendo que Locke era mejor que él en todos los sentidos y que él era una decepción en comparación. La ira de Isaac llega al límite. Las wyverns lo rodean por detrás. Isaac sonríe de forma distorsionada y jura que hará que Locke fracase en la misión. Clava la espada en el suelo y grita que nunca permitirá que lo gane. A continuación, comienza a brillar, inundando el entorno con una luz dorada. Amy y Kara se esconden detrás de una roca para evitar la explosión inminente. Un enorme flujo de energía irrumpe de Isaac, envolviendo la mazmorra y disparándose hacia el cielo. La luz es tan intensa que puede verse incluso desde la aldea Chachi. Locke se da cuenta de inmediato de que esto es obra de Isaac.
Isaac. Le pide a Shannon que vaya con él hasta la mazmorra y le pide a su familia de monstruos que sigan trabajando en la aldea mientras ellos estén fuera. Llama a Lucky y dice que él irá junto. Al acercarse a la mazmorra, ven todo cubierto de humo. Figuras comienzan a salir de la entrada de la cueva, revelándose como Isaac y su grupo. Isaac parece exhausto, siendo sostenido por Emi solo para poder mantenerse en pie. Isaac le dice a Locke que ya no puede completar la misión. Esto se debe a que las Wyverns y los materiales ya fueron completamente destruidos por la explosión. Shannon entra en pánico y le dice a Locke que necesitan volver a la capital y comprar los materiales para entregar. Isaac escucha eso y se burla. Locke responde que necesitan verificar si aún quedan partes de Wyvern. Isaac, de forma sarcástica, sugiere que pierdan tiempo buscando, mientras él y su grupo regresan primero al interior de la mazmorra. Locke y su equipo ven todos los cadáveres de goblins esparcidos. Ven que la aldea ahora está a salvo. Lucky se da cuenta de que todo esto formaba parte del plan de Locke. Siguen hacia el territorio de las Wyverns y ven que el ataque de Isaac no dejó ningún cuerpo atrás. Shannon encuentra algunas escamas y garras en el suelo, pero están demasiado dañadas para usarse, justo cuando Locke está a punto de decir que no hay nada que puedan hacer. En ese momento, Lucky encuentra algo y comienza a mover la cola emocionado. Los lleva hasta un nido de huevos de Wyvern que permaneció intacto por estar detrás de una roca. Regresan a la aldea, donde los aldeanos se alegran de haber conseguido lo que buscaban. Locke y sus amigos permanecen en la aldea ayudando en el cultivo de repollo. Se quedan en la aldea hasta el plazo final de la misión. Cuando llega el momento de partir, la aldea ya cuenta con murallas de piedra, como un castillo, para protegerse de cualquier amenaza. Todos los aldeanos inclinan la cabeza ante Locke y sus amigos por todo lo que hicieron. El jefe de la aldea promete seguir todo lo que fue enseñado y esforzarse por desarrollar aún más el poblado. La anciana de la aldea agradece a Petra y a las hormigas por todo lo que hicieron. Los aldeanos también anuncian que el repollo será su especialidad local y que renombrarán la aldea como Aldea del Repollo Chao Chi para marcar la ocasión. Todos se despiden de Locke y sus amigos con sonrisas felices. Locke piensa que ahora solo queda resolver las cosas con Isaac. Locke y Shannon ya están en las calles concurridas de la capital real. Allí encuentran a Warren en su puesto de coles. Warren informa que la predicción de Locke fue correcta y que la col fue un gran éxito. Dice que la sopa de col y la col rellena son los productos más vendidos. Warren también cuenta que Isaac y su grupo compraron los artículos y que Locke lo había previsto, sin siquiera cuestionar el alto precio. Le agradece a Locke por haberle dado una pequeña fortuna. Locke se alegra por él y le pide que use el resto de las ganancias para comprar un buey mágico y ayudar al crecimiento de la aldea. Warren vuelve a agradecerle por todo. Se despiden y Locke y Shannon se dirigen a la guilda, listos para lo que les espera allí. Isaac y su equipo ya están frente a Rika, e Isaac se burla de Locke por llegar tarde. Locke ve que ya entregaron los materiales a Rika, que ahora están sobre su mesa. Isaac entonces sonríe al darse cuenta de que aparentemente Locke no tiene nada que entregar y se burla de él por haber venido a la guilda con las manos vacías. Locke permanece calmado y dice que necesitan resolver las cosas. Isaac cree que solo está hablando en voz alta, pero por dentro está temblando. Rika comienza a verificar los objetos. Tan confiado de que ganaron, Isaac le dice a Locke, con una sonrisa maliciosa, que necesita arrodillarse y pedir disculpas. Locke responde que no tiene nada de lo que disculparse. Rika anuncia que el equipo de Isaac, Heya, entregó 20 alas de libélula arcoíris, 3 huevos de arango y 15 esmeraldas frescas. Luego, ella anuncia que Locke ganó la disputa. Sorprendido, Isaac se queja y cuestiona el motivo de la victoria. Rika informa que Locke entregó sus materiales antes que ellos y que presentó 30 escamas de Wyvern, 10 garras, 60 plumas, 9 huevos y 45 esmeraldas. Isaac queda impactado al saber que Locke llegó a la mazmorra antes que ellos. Él agarra a Locke por el cuello y lo acusa de hacer trampa. Locke suspira y dice con calma que no hizo trampa. Locke afirma que Isaac no debería acusar a otros de hacer trampa cuando fue él quien compró los materiales en los puestos, en lugar de recolectar. Isaac responde que él mismo cazó los materiales y que no compró nada. Locke toma uno de los materiales de la mesa y le pide que explique por qué los objetos tienen el símbolo de la aldea Chachi. Isaac se queda en silencio, sin ninguna defensa. Locke explica que se dio cuenta, cuando los encontró en la entrada de la mazmorra, de que aún no habían conseguido ningún objeto. Revela que le pidió a Shannon que comentara, frente a ellos, sobre comprar materiales en la capital. Así, dedujo que Isaac compraría todo lo que no hubiera logrado obtener. Locke revela que ellos ya tenían un excedente de esos materiales y dejó algunos con un vendedor ambulante para que se los vendiera a ellos a un precio alto. Isaac tiembla de rabia al darse cuenta de que fue engañado. Exige saber cómo Locke llegó a la mazmorra antes que ellos. Locke suspira y los juzga por no haber revisado el mapa con atención. Revela que hay un camino directo pasando por la aldea, mucho más rápido que la carretera que tomaron. Kara interviene y dice que se dio cuenta de eso desde el principio. Isaac le grita por no haber dicho nada. Pregunta por qué no dio lo mejor de sí, ya que esta misión debía probar que aún eran rango S. Isaac exige saber por qué ella no se esforzó al máximo para ganar. Kara suspira, se lleva la mano a la frente y dice que él es el único del grupo obsesionado con ganar. Isaac queda paralizado en shock. Para empeorar la situación,
Locke le agradece a Isaac por haber derrotado a los goblins e informa que la gente de la aldea Chachi estaba teniendo problemas con ello. Locke sabe que la guilda ha estado recibiendo muchas solicitudes para eliminar goblins, pero la aldea no podía pagar la tarifa. Locke mira a Rika, sabiendo que ella planeó la solicitud competitiva justamente para llevarlos hasta la aldea. Rika sonríe, pero no dice nada. Locke revela que ya habían conseguido algunas garras y escamas de Wyvern el primer día que llegaron. Al decir que planeó que Isaac y los demás derrotaran a los goblins por ellos, la ira de Isaac explota. Él acusa a Locke de haberlo usado y avanza para golpear. El maestro de la guilda, Titus, aparece y le grita a Isaac que se detenga. Isaac se congela antes de que el golpe alcance a Locke. Titus revela que Kid confesó que Isaac formaba parte del plan para matar y abandonar a Locke. Le dice a Isaac que todo se acabó. Isaac cierra los ojos, sus piernas fallan y cae de rodillas, completamente derrotado. Locke recuerda que Isaac, Emi y Kara fueron interrogados por las autoridades. Como Kara y Emi no formaban parte del plan para matar a Locke, no recibieron castigos severos y solo fueron degradadas al rango C, con el equipo G ya disuelto. Kara sugirió que ella y Emi formaran un grupo con Locke. Locke rechazó la oferta, dejando a Kara triste y decepcionada. Locke supo después que ella y Emi se convirtieron en una dupla de aventureras. Mientras tanto, Kid fue encarcelado en la mazmorra, y las investigaciones revelaron más crímenes de su pasado. Isaac, por otro lado, fue condenado a 6 meses de trabajo forzado en minas y comenzará desde cero en Eran, si decide convertirse en aventurero nuevamente. Mientras tanto, Locke está afuera de la capital, observando el paisaje en paz. Lucky le pregunta en qué está pensando. Locke responde que solo estaba pensando en sus amigos de la infancia. Recuerda cómo solían jugar juntos cuando eran niños y compara eso con la vida actual, rodeado de nuevos amigos y divirtiéndose con ellos. Locke se levanta y dice que ahora tiene la fuerza para seguir adelante con sus compañeros. Lucky se alegra por él y acepta seguir adelante. Locke extiende la mano para un choque de puños y pide que avancen juntos. Lucky devuelve el gesto y dice que puede contar con él. Los dos se miran sonriendo. Shannon interrumpe diciendo que la cena está lista. Locke y Lucky van con ella a comer. Más tarde, por la noche, en las calles oscuras de la capital, una figura esquelética se acerca mientras los aventureros protegen las murallas de la capital real contra un grupo de ogros. Un ogro golpea el suelo, lanzando a 2 aventureros por los aires. Temen que sea solo cuestión de tiempo hasta que las criaturas invadan la capital. En el momento en que un ogro está a punto de matar a algunos aventureros con un golpe, Locke y Lucky llegan para detener el ataque. Locke se disculpa con los otros aventureros por haber llegado tarde y dice que se encargará de todo. El ogro intenta golpear a Locke, pero de repente Uma alcanza a la criatura por detrás con un hechizo de llamas. Se revela que es Emi, y Locke se alegra de verlo. Locke le pide a Petra que comande a los demás del grupo. La reina hormiga dice que lo hará y presume de sus habilidades de liderazgo. Forma parejas de las hormigas naranjas a Astae con Gargo y se une a Sano. Locke lanza un hechizo de apoyo sobre sus compañeros para aumentar sus atributos básicos. El grupo lidera el ataque contra los ogros. Ellos y los demás aventureros ayudan a derribar a las criaturas. Lucky derrota a un ogro con un solo golpe de sus garras. Aburrido, Locke mira alrededor y ve que el grupo lo está haciendo muy bien en la batalla gracias al liderazgo de Petra. Mientras tanto, un ogro se acerca a un Gargo asustado. Gargo lanza magia de proyectiles contra el ogro, pero se asusta al darse cuenta de que no surte efecto. Locke y Lucky lo apoyan. Finalmente, todos los ogros son derrotados. Los aventureros celebran y agradecen a Locke por salvar sus vidas. Locke se siente confundido sobre por qué los ogros aparecieron para atacar la capital y se pregunta qué está ocurriendo. Kara cura a todos los aventureros, quienes comienzan a agradecérselo. Kara dice que pueden retribuirle dándole un atuendo nuevo. Para vergüenza de los aventureros, Locke se siente avergonzado al darse cuenta de que ella nunca cambia. Los caballeros reales llegan a caballo, y el capitán de los caballeros, Marcus, agradece a los aventureros por la cooperación en la investigación de los ogros. Continúa diciendo que los caballeros se llevarán los cuerpos de los ogros para investigar la causa de su furia, lo que frustra a los aventureros. Más tarde, en la guilda, el maestro de la guilda, Titus, se enfurece con Marcus por llevarse a los monstruos que los aventureros arriesgaron su vida para derrotar. Los dos líderes discuten frente a todos. Marcus responde que es para investigar el comportamiento anormal de los ogros y que no deberían quejarse, ya que los caballeros pagarán por ello. Titus le grita, diciendo que el valor pagado es demasiado bajo. Marcus se defiende diciendo que es una recompensa por asistencia en una investigación, por eso es menor de lo normal. Titus lo agarra por el cuello y exige que los caballeros paguen a los aventureros lo que merecen. Marcus dice con calma que lo suelte, a menos que quiera entrar en guerra con los caballeros. Rika junta las manos y pide que ambos se calmen. Ella le dice a Titus que, a partir de ahora, hablará directamente con el capitán. Titus se disculpa con ella por dejar que la ira se apoderara de él. Más tarde, Locke va a la oficina de Titus para hablar sobre lo ocurrido. Titus cree que, si los caballeros continúan con este tipo de actitud, eventualmente los aventureros abandonarán el reino. Habla de cómo los aventureros son vitales para el crecimiento y la defensa de las ciudades, además de ser esenciales para resolver los problemas de los ciudadanos. Continúa diciendo que son
importantes para eliminar monstruos y que el reino prospera gracias a los objetos misteriosos que los aventureros traen de las mazmorras. Sigue quejándose de que Marcus no los valora. Titus admite que también se exaltó porque él y Marcus son viejos rivales y tienen resentimientos antiguos. Luego, Titus cambia de tema y le pide a Locke que acepte una nueva misión. Revela que ha habido una serie de robos de piedras mágicas llamadas gemas de fuego alrededor de la capital y que no hubo testigo. Le dice a Locke que cuenta con él para resolver el caso y que recibirá una recompensa incluso si no captura a los culpables, siempre y cuando descubra cómo lo están haciendo. Locke acepta. La conversación es interrumpida por un sonido de estómago. Pausan la conversación al darse cuenta de que provino de Shannon, quien se avergüenza. Más tarde, Locke y sus amigos se divierten comiendo brochetas de jabalí en la calle. Shannon se disculpa con Locke por interrumpir la conversación importante. Él dice que está bien, ya que tenía hambre. Aún así, Shannon le agradece. Después de comer, van a la tienda de armaduras, donde encuentran el lugar repleto de innumerables armas. El dueño de la tienda, Mateo, recibe a Locke. Mateo dice que oyó que se separó de su antiguo grupo y que eso fue bueno para él, ya que nunca respetaron su magia de apoyo. Locke se sorprende de que él sepa sobre su bendición de apoyo. Mateo pregunta qué lo trae a su tienda. Locke responde que quiere elegir armas para los niños hormiga naranja. Mateo se sorprende al darse cuenta de que Petra es una hormiga naranja y de que Gargo es una gárgola del ejército demoníaco. Mateo elogia a Locke por seguir siendo alguien que rompe todas las reglas. Todos miran alrededor de la tienda. Los niños hormiga naranja, en especial, quedan fascinados por cada arma que ven y juegan con ellas. Con el tiempo, cada hormiga elige su arma favorita y la sostiene con sus pequeñas manos. Locke pregunta por qué Shannon y Gargo no eligieron un arma. Shannon responde que ya tiene el equipo que necesita, y Gargo dice que es más un mago que un combatiente con arma. Locke se acerca a Petra y ve que ella eligió un bastón como arma. Petra dice que quiere ayudar a todos con su magia, igual que su papá. Sin embargo, se entristece pensando que tal vez no sea lo suficientemente talentosa para usar magia. Locke le acaricia la cabeza y le asegura que pueden practicar magia juntos. Petra sonríe y acepta. Locke imagina que, como Petra tiene habilidades de liderazgo, eso significa que también debe ser buena en magia de apoyo. Un hombre con armadura metálica entra en la tienda. Ve a Petra y la patea. Locke corre hacia ella y pregunta si está bien. El hombre se queja de que hay monstruos en el lugar. Locke le grita por lo que hizo. El hombre dice, con una gran sonrisa, que un simple domador de bestias como Locke no tiene derecho a gritar. Locke ignora al hombre y le pregunta a Petra si se lastimó. Petra responde alegremente que está completamente bien. Locke se siente aliviado al recordar que ella es un monstruo Aran. El hombre hostil se siente insultado por ser ignorado y pregunta si saben quién es él. Todos responden que no tienen ni idea. Ofendido, el hombre decide presentarse. Se presenta como Mele y presume de ser un noble de la más alta clase y el próximo capitán de los caballeros reales. Locke responde que no le importa quién sea y exige que le pida disculpas a Petra. Esto enfurece a Mele, quien intenta convencer a la elfa de decir algo a su chico domador de bestias. Advierte a Shannon que no es sabio desafiar el orden de los caballeros, especialmente para una elfa como ella. Shannon pregunta, de forma amenazante, qué fue lo que acaba de decir. Mele se siente satisfecho por haber tocado un punto sensible. Continúa diciendo que ella es una vieja decrépita, a pesar de su apariencia. Cuanto más habla, más rechinan los dientes de Shannon. Shannon responde que no es una vieja, pero que lo que realmente la enfureció fue que llamara a Locke un chico tonto. Ella desenvaina la espada y la apunta a Mele, diciendo que ella misma le dará una lección. El enfurecido Mele la desafía a repetir. No se da cuenta de que el capitán Marcus ya está detrás de él. A continuación, Mele queda con la mejilla hinchada tras recibir un golpe de su capitán. Marcus inclina la cabeza ante Locke y sus amigos y se disculpa por el comportamiento de su subordinado. También se disculpa con Petra, pero la niña dice que está bien, ya que la patada fue demasiado débil. Locke dice que está bien, siempre y cuando Petra esté bien. Marcus se disculpa nuevamente y llama a Locke por su nombre. Locke se sorprende de que el capitán de los caballeros reales sepa quién es. Marcus dice que todos en la capital conocen a Locke, el domador de bestias, y que recibieron órdenes de observar. Luego, Marcus cambia de tema y habla con Mateo, preguntando por las gemas de fuego desaparecidas. Mateo le informa que sus gemas de fuego desaparecen una o dos veces por semana, y que otra acaba de desaparecer. Entonces, Locke le pregunta al capitán si tienen algún sospechoso. Marcus se muestra incómodo al decir que no saben nada más que el hecho de que las gemas desaparecen de vez en cuando, y que un gran lote fue robado del almacén de los caballeros. Marcus y Mele regresan a la sede. Shannon se sorprende al darse cuenta de que Marcus es más amable de lo que su primera impresión indicaba. Locke le pide a Mateo que le muestre dónde desaparecieron las gemas de fuego y le informa que también están investigando en nombre de la guilda. Mateo le muestra el taller a Locke y dice que la gema estaba en su banco de trabajo. Locke siente intuitivamente, por las dos entradas, que alguien pudo haber entrado a escondidas sin que nadie se diera cuenta. Se pregunta por qué alguien arriesgaría una invasión solo por unas cuantas gemas refinadas, cuando tendría más sentido robar armas de alto nivel. Pregunta dónde se guarda el resto de las gemas de fuego. Mateo le muestra el cofre donde se guardan las otras gemas y teoriza que no fueron
robadas porque el cofre siempre está bien cerrado. Locke pregunta si puede invocar a su familiar, y Mateo lo permite. La pulsera de jardín en miniatura de Locke brilla mientras realiza la invocación. Lucky sale disparado, y es tan grande que no puede moverse dentro de la tienda. El lobo se queja de que Locke lo invocó en un espacio tan estrecho. Mateo se sorprende al ver que realmente logró crear un familiar raro, tal como decían los rumores. Locke le pregunta a Lucky si puede rastrear el olor del ladrón. Lucky dice que, como hay muchos olores mezclados en la tienda, no puede identificar cuál pertenece a quién. El lobo se siente mal por no poder ayudar más. Locke dice que hizo lo mejor que pudo y le agradece de inmediato. Lucky desaparece. Mateo queda impactado al ver que la pulsera de Locke es capaz de contener a Luke. Eso deja a Mateo emocionado al darse cuenta de que el chico que conocía se ha vuelto tan fuerte. Empieza a recordar lo inútil que era Locke antes, lo que llama por completo la atención de Shannon y Petra. Mateo intenta susurrarles todo sobre Locke, pero el avergonzado Locke le grita que pare. Mateo habla con Petra y se disculpa por lo que ocurrió antes, como un gesto de paz. Dice que tiene algo para ella. Presenta una coraza de pecho de miral hecha a medida, que brilla con toda su gloria metálica. Locke recuerda que el miral es un metal raro que solo los nobles y la realeza pueden pagar. Locke dice que no puede aceptar algo tan valioso. Mateo lo tranquiliza, diciendo que no hay problema y que la forjó hace mucho tiempo. Desafortunadamente, el hijo del noble enfermó gravemente y nunca llegó a usar. El noble la devolvió, pero Mateo no tuvo el valor de destruir su propia creación. El dueño de la tienda les pide que le den un uso. Locke se da cuenta de lo importante que es para él y dice que la usarán. Mateo dice que hará algunos ajustes y que podrán recogerla en unos días. Al día siguiente, las niñas hormiga naranja están a punto de enfrentarse a jabalíes gigantes con sus nuevas armas, listas para la batalla. Para su sorpresa, las hormigas logran derrotar a los jabalíes con un solo golpe de sus armas. Él queda impactado por la facilidad con la que dominan su equipo mientras las observa luchar contra los jabalíes. Se siente ansioso por ver cuánto más fuertes se volverán sus niñas. Después de un tiempo, todos los jabalíes son abatidos. Las hormigas naranjas celebran la victoria. Orange Bee se acerca a Locke y le tira de la camisa. Locke pregunta qué quiere, pero la chica no dice una palabra. Petra le hace un gesto al papá, golpeándose la propia cabeza, y Locke entiende la indirecta. Acaricia la cabeza de Orange Bee y le dice que fue increíble. Recibir elogios y caricias hace que la pequeña sonría de alegría. Las otras chicas ven esto y se acercan todas juntas al padre para recibir caricias también. Más tarde, todas las hormigas naranja están eufóricas por haber recibido mimos. Locke, Petra y Shannon se alegran al verlas tan felices. De repente, Locke siente algo. La voz en su cabeza le advierte que una wyvern está a punto de nacer y le pregunta si desea formar un pacto. Mientras tanto, en el mundo de los monstruos, el nido de huevos de wyvern ha eclosionado y todos están felices con los nuevos miembros de la familia. Locke agradece a Skibir por cuidar los huevos. El mensaje de estado informa a Locke que las crías de wyvern se han unido a él. La selección de instalaciones en el mundo de los monstruos se abre, y el estado informa a Locke que ahora puede abrir 3 instalaciones más. Elige algunas, haciendo que aparezcan una mina, árboles frutales y una fuente termal en una colina. Locke encuentra agradable la fuente termal e imagina que algún día convertirán la mina de la cueva en un arsenal de armas. Por encima de todo, se alegra de ver que ahora pueden cosechar bananas de las bananeras. No puede esperar para ver cuánto crecerá su pequeño mundo en el futuro. Locke y Shannon montan a Lucky de regreso a la guilda. Locke dice que esa noche comerán el jabalí de la casa y venderán los excedentes en el mercado. Lucky se detiene al ver algo a lo lejos y les muestra a los demás un cementerio desde la distancia. La lápida más grande del lugar brilla por estar hecha de oro, con el atardecer de fondo. Lucky quiere acercarse, corre hacia ella, arrastrando a Locke y a Shannon con él. Al acercarse, la lápida ya no brilla bajo el sol. ¡Qué decepción! Shannon se aferra a Locke, haciendo que él se dé cuenta de que tiene miedo. La elfa dice que no se lleva bien con lugares aterradores como ese. Locke le acaricia la cabeza para tranquilizarla, diciendo que él y Lucky están con ella. Ella acepta quedarse, mientras Locke mira la lápida dorada, sin notar lo feliz que se siente la elfa con las caricias. Locke lee en la inscripción que allí se encuentra la tumba de la gran sabia conocida como de Muerte. Le informa a Shannon que de Muerte es una sabia legendaria que ayudó enormemente a la nación. Era conocida como una sabia bella y bondadosa, con una sabiduría y un conocimiento incomparables. Se hizo famosa por negociar sola una tregua con el rey demonio, yendo a su castillo y sellando un pacto, lo que creó la paz de la que disfrutan hoy. Shannon la encuentra increíble. Como ya se hace tarde, Locke sugiere que regresen a la guilda. Más tarde, al entrar en la guilda, Locke y Shannon ven a Mele quejándose con Rika, ya que acaba de ser informado de que ningún aventurero aceptaría la solicitud. Mele entonces ve a Locke y le ordena que acepte la misión. Locke toma el papel que le entrega el caballero noble y ve que se trata de limpiar todos los insectos de todo el alcantarillado. Locke queda impactado al ver que la recompensa es de 30 monedas de oro, porque allí se encontró una gema de fuego. Mele dice que debería sentirse honrado de recibir una misión de la Orden de los Caballeros y se jacta diciendo que el dinero de la recompensa no es nada para ellos. Mele le pide a Rika que apruebe de inmediato la misión y la llama mujer fea por no aprobar. De inmediato
inmediato, Rikka lo congela. A pesar de estar sonriendo, se vuelve aterradora, lo que deja a Mele aterrorizado. Rikka dice que lo entiende y que publicará la misión. Mele sale de la guilda gritándole a Rikka que está satisfecho, siempre y cuando ella lo entienda. Locke le pregunta a Rikka si está segura. Rikka responde que necesita estar de acuerdo, ya que no pueden permitirse entrar en más conflictos con los caballeros. Hierve de rabia, viendo esto como un desafío personal, y planea actuar de una forma que les traiga miseria. Más tarde, Locke y Shannon van a los alcantarillados. El lugar es tan maloliente que se cubren la nariz y la boca mientras camina. Locke usa magia de purificación para limpiar el agua a su alrededor. Bajo toda la suciedad, encuentran algunas gemas de fuego. Locke toma una, pero aún así queda decepcionado. No tiene ninguna otra pista además de eso. Shannon le dice a Locke que irá en la otra dirección para que puedan separarse y buscar más pistas. Locke le pide que tenga cuidado, ya que el suelo es resbaladizo. La elfa lo tranquiliza, diciendo que tiene un equilibrio excelente, y gira como una bailarina. Aún así, resbala y está a punto de caer. Locke la sostiene antes de que eso ocurra. Ella queda sorprendida. El rostro de Locke queda tan cerca del de Shannon que la elfa se sonroja. Locke dice su nombre, haciendo que la elfa anticipe que va a decir algo importante. Decepción. El hombre solo dice que necesitan volver a la superficie. De vuelta en la superficie, Shannon sigue decepcionada porque no ocurrió nada entre ella y Locke. Locke sugiere que vayan juntos a la fuente termal, dejando a la elfa impactada y con las mejillas rojas.